En el asilo Aldenker, nadie estaba dispuesto a luchar por el hombre de la silla de ruedas, el que vivía encerrado en la última habitación del pasillo. Los médicos lo llamaban un caso perdido. Los administradores lo llamaban una carga que había que sacar de la vista lo antes posible. Y el personal lo llamaba peligroso, porque aunque la mitad inferior de su cuerpo se había apagado para siempre y sus manos apenas temblaban sobre las ruedas de la silla, sus ojos seguían clavándose en la gente con una frialdad que hacía sentir a todos juzgados. Solo una persona creía que ese silencio no era rendición. Una camarera, embarazada de casi 7 meses, que había aceptado un turno de limpieza nocturna solo para reunir el dinero suficiente para el día en que naciera su hijo. Esa noche, ella empujaba su carrito de limpieza frente a la puerta de ese hombre. Y en ese instante, él logró sacar, con enorme esfuerzo, 2 sílabas rotas de unos labios que casi habían perdido toda sensibilidad. 2 sílabas que nadie del turno de noche podía entender. Ella se quedó congelada en el pasillo en penumbra, la mano aún aferrada al trapo húmedo, porque había escuchado esas palabras antes. Un año atrás, en la noche en que se había aferrado con todas sus fuerzas a la vida de un desconocido sin rostro sobre una camilla de urgencias, un hombre al que jamás pensó volver a ver. Ella se acercó, se inclinó hacia su oído, y en voz baja le respondió con las mismas 3 palabras que, en todo este mundo, solo ellos dos estaban destinados a conocer. Si esta historia te toca el corazón, deja tu like, compártela y suscríbete a nuestro canal para seguir caminando junto a las historias que aún están por llegar. A las 4 de la tarde, el salón Ambrose Hall comenzaba a llenarse de luz, y Clara Whitmore ya llevaba de pie desde el mediodía. Apoyó una mano contra el dolor sordo en su espalda baja, soltó un suspiro corto, levantó su bandeja y siguió caminando. Su vientre, de casi 7 meses, hacía que cada vuelta entre las mesas le tomara un poco más de tiempo que a las demás camareras, pero ella jamás dejaba que nadie la viera bajar el ritmo. En ese lugar, bajar el ritmo significaba que te reemplazaran. Con el delantal blanco atado justo por encima de su vientre y el cabello castaño recogido detrás de las orejas, Clara se movía entre los comensales elegantes como una sombra callada y cuidadosa, servía vino, retiraba platos, sonreía en el momento exacto y desaparecía en el momento exacto. En el bolsillo del delantal llevaba una hoja de papel doblada, ya suave de tanto manosearla. Era la factura del hospital de su última cita prenatal. Y esa cifra en negritas, impresa al final de la hoja, la obligaba a repasar los números en su cabeza cada vez que cargaba una bandeja pesada. Estaba también la renta del mes siguiente, el pago del auto viejo, y la suma que más la aterraba de todas, el dinero que necesitaría el día en que su bebé naciera. Su esposo llevaba 4 meses desaparecido de su vida, muerto, y desde entonces cada número parecía duplicar el peso que le ponía sobre los hombros. La encargada del turno de noche la llamó a un rincón de la cocina justo cuando Clara dejaba su bandeja. La mujer miró de reojo el vientre de Clara, bajó la voz y le dijo que había un lugar que necesitaba a alguien para limpiar durante la noche, un asilo llamado Aldenker, al final de la calle. Pagaban por hora, y el trabajo comenzaba justo después de que ella terminara aquí. No sería fácil, pero pagaban bien. Le preguntó si podría con eso. Clara no dudó demasiado. Pensó en el papel que llevaba en el bolsillo. Pensó en la cuna que todavía no tenía dinero para comprar. Y asintió. Dijo que podía manejarlo. Su voz sonó pequeña pero firme, la voz de una mujer acostumbrada a convencerse a sí misma de que podía aguantar un poco más. Volvió al comedor, y fue entonces cuando ocurrió. Un hombre mayor, sentado en la mesa número 9, se puso de pie de un salto. Las 2 manos aferradas al cuello, el rostro tomando un tono morado aterrador. No podía emitir sonido alguno. Todos en la mesa se paralizaron. Alguien gritó. Otra persona le golpeó la espalda un par de veces, sin ningún resultado. Mientras todos los demás seguían presos del pánico, mirándose entre sí sin saber qué hacer, el cuerpo de Clara se movió antes de que su mente tuviera tiempo de pensar. Dejó la bandeja, se colocó detrás del hombre, rodeó con sus brazos la parte superior de su abdomen, apretó con fuerza y empujó hacia arriba con un solo golpe firme y decidido, tan limpio y preciso que nadie a su alrededor alcanzó a entender cuánta habilidad había en ese movimiento. En cuanto el trozo de comida salió disparado, el hombre inhaló una bocanada larga de aire, comenzó a toser con violencia y se dejó caer de nuevo en su silla, vivo otra vez.
Todo el restaurante estalló en aplausos, pero Clara ya se había hecho a un lado. Se agachó, recogió su bandeja, murmuró unas palabras diciendo que ya estaba bien, que debía tomar un poco de agua, y se retiró hacia el fondo como si fuera ella la que hubiera hecho algo malo. Su mano aún guardaba la memoria de ese movimiento, una memoria que no pertenecía a una camarera cualquiera. La encargada la vio alejarse, con la mirada fija en ella un poco más de lo normal, pero no preguntó nada. Y Clara tampoco explicó nada. Hay partes de la vida que la gente entierra, no porque les avergüencen, sino porque duelen demasiado. Cuando su turno terminó, cerca de las 11 de la noche, no fue a su casa. Se ajustó el abrigo delgado sobre el vientre y salió a la calle fría de Chicago en pleno otoño tardío, donde el viento que soplaba desde el lago cortaba hasta los huesos. Aldenker quedaba a 3 cuadras, un edificio bajo y gris, con hileras de ventanas que brillaban de un amarillo enfermizo. Clara se detuvo un instante frente a la entrada, con una mano sobre el vientre, como si quisiera asegurarle a su hijo que su madre solo iba a otro trabajo. Eso era todo, y no había nada que temer. Adentro le entregaron un carrito cargado de trapos, desinfectante y guantes. Le mostraron el pasillo que debía limpiar y la dejaron sola. Nadie le habló de los pacientes de esas habitaciones. Nadie le advirtió qué puertas debía evitar. Clara empujó el carrito por el pasillo silencioso, las ruedas chirriando bajo las largas franjas de luz que caían sobre el piso, y comenzó su primer turno en ese lugar sin saber que, en la última habitación, un hombre al que ella misma había salvado un año atrás estaba sentado en la oscuridad, esperando una voz que había creído que jamás volvería a escuchar. La primera noche pasó lenta, hasta que Clara empujó el carrito hacia el final del pasillo. Allí, frente a la puerta de la última habitación, se había reunido un grupo de personas con bata blanca, y ella se detuvo, pegándose a la pared con el instinto de alguien que había aprendido a volverse invisible. El hombre al centro del grupo tenía el cabello plateado bien peinado y la calma desafiante de alguien acostumbrado a dar órdenes, mientras los demás lo escuchaban con una mezcla de respeto e incomodidad. Era el doctor Aldis Frey. Sostenía una carpeta en la mano y hablaba en voz plana, como si leyera un reporte del clima, diciendo que el paciente de esa habitación ya no tenía ninguna posibilidad de recuperar su función motora, que cualquier terapia adicional sería un desperdicio de recursos, y que había que preparar los papeles para trasladarlo cuanto antes a un centro de cuidados de largo plazo. Dijo todo eso justo frente a la puerta abierta, al alcance del oído del hombre que estaba sentado adentro. Clara miró por la rendija de la puerta. En la luz tenue, un hombre estaba sentado en una silla de ruedas frente a la ventana. Una manta delgada cubría la mitad inferior de su cuerpo, inmóvil. Sus 2 manos descansaban sobre los muslos, temblando en pequeñas oleadas que él no podía detener. Pero lo que dejó a Clara paralizada no fue la ruina de ese cuerpo. Fue su rostro. No bajaba la cabeza. No cerraba los ojos para escapar de las palabras que se decían, como si ya no estuviera ahí. Solo giró la cabeza lentamente, con un esfuerzo doloroso, hasta clavar su mirada directamente en el doctor Frey. Y en esa mirada no había súplica, no había miedo. Solo algo tan frío y tan afilado que Frey se quedó callado medio segundo antes de continuar, como un hombre que hubiera tocado por accidente algo cortante en la oscuridad. Junto a Frey había otro hombre, alto y corpulento, vestido con un traje oscuro bien cortado. No llevaba bata blanca y no pertenecía al personal médico. Se mantenía un paso atrás de los demás, las manos entrelazadas frente a él, el rostro con una sonrisa cortés que jamás llegaba a sus ojos. Clara escuchó que Frey lo llamaba Kessler. Ese hombre, Kessler, se agachó junto a la silla de ruedas, puso una mano sobre el hombro del paralítico con una familiaridad cuidadosamente actuada, y le dijo, en una voz tan cálida que resultaba fría, que no se preocupara, que todo se arreglaría de la manera correcta, que solo necesitaba descansar y dejar que los demás se encargaran de lo que había que hacer. El hombre de la silla de ruedas no respondió. Solo miró la mano que descansaba sobre su hombro, y luego levantó los ojos directo al rostro de Kessler. Y aunque no pronunció una sola palabra, algo en esa mirada hizo que la sonrisa de Kessler se endureciera por un instante, antes de que lograra recomponerla. Clara entendió, con el mismo instinto que años junto a camas de hospital habían afilado en ella, que la escena frente a sus ojos no era un examen médico. Era una sentencia, y la estaban leyendo en voz alta frente al condenado para asegurarse de que escuchara cada palabra.
Había visto suficiente en la vida como para reconocer cuando un ser humano estaba siendo borrado lentamente por otros. Y eso era exactamente lo que estaba presenciando en el pasillo oscuro de un lugar que se suponía debía existir para sanar a la gente. El grupo se dispersó. Frey cerró la carpeta y le dijo a una enfermera que actualizara las notas, que escribiera que no había habido ningún avance significativo, y que continuara con la terapia física pasiva solo por formalidad. Kessler salió al último, y cuando pasó por el lugar donde Clara agachaba la cabeza y fingía limpiar una mancha imaginaria en el piso, sus ojos se deslizaron sobre ella un segundo, registrando su presencia antes de descartarla al instante, tal como se descarta un mueble. Ella era solo la mujer de la limpieza. No valía la pena preocuparse por ella. Y Clara, que había aprendido que a veces la invisibilidad era el mejor escudo, dejó que él lo creyera así. Cuando el pasillo quedó vacío, se enderezó, se sobó la espalda dolorida y dejó que sus ojos volvieran a la puerta abierta. El hombre de la habitación había vuelto a mirar hacia la ventana, dejando ver solo su espalda y la línea inmóvil de su cuello bajo la luz amarilla. Debía seguir empujando el carrito. Debía recordar que había venido a trapear pisos, no a enredarse en los asuntos de hombres peligrosos con trajes caros. Pero algo en la forma en que ese hombre había levantado la cabeza y soportado su propia sentencia sin bajarla, se le había clavado en el pecho como un sentimiento que no supo nombrar, y se quedó ahí, mirando hacia la última habitación más tiempo del que debía, sin saber todavía que ya había comenzado a entrar en una historia mucho más grande que un turno nocturno de limpieza. La noche siguiente, mientras Clara enjuagaba unos trapos en el baño del personal, una joven enfermera llamada Dana entró y encendió un cigarro junto a la ventana entreabierta. Al ver que Clara miraba hacia el final del pasillo, soltó una risa suave y bajó la voz, como si fuera a contar una historia que solo debía susurrarse. Dana le dijo que no se acercara a esa habitación. El hombre de adentro no era un hombre cualquiera, dijo. Se rumoreaba que alguna vez había tenido en sus manos medio distrito del puerto, que los hombres que se atrevían a estorbarle desaparecían sin dejar rastro, que la policía había querido derribarlo por años y nunca había logrado ni siquiera tocarle el borde del abrigo. Y que hacía unos meses había sufrido un accidente automovilístico. Dana dijo la frase accidente automovilístico, con una media sonrisa que dejaba ver que ni ella misma se lo creía. Desde entonces había quedado así, atrapado en ese lugar, sin poder caminar, apenas capaz de hablar. Dijo que la gente ahí lo llamaba a la bestia, no porque gritara ni rompiera cosas, sino porque simplemente se quedaba sentado en silencio y miraba a la gente con unos ojos que erizaban la piel, como si estuviera memorizando cada rostro para algún día ajustar cuentas. Dana dio una calada al cigarro y concluyó que una persona inteligente limpiaba esa habitación rápido y nunca lo miraba directo a los ojos. Clara no dijo nada. Escurrió los trapos y los apiló en el carrito, pero las palabras que acababa de escuchar se le quedaron clavadas en la mente toda la noche. Cerca de la medianoche, cuando empujó el carrito frente a la última habitación para trapear ese tramo del pasillo, volvió a mirar hacia adentro, y esta vez lo que la detuvo no fueron los ojos del hombre, sino su respiración. Su pecho subía y bajaba a un ritmo más rápido de lo normal, irregular, y bajo la piel de sus pómulos había comenzado a aparecer un rubor antinatural que se extendía lentamente hacia sus sienes, mientras su cuello y sus hombros se cubrían de sudor, aunque la habitación estaba más bien fría. Sus ojos, los mismos que alguna vez habían leído cientos de cuerpos humanos durante largas y tensas noches de guardia, registraron cada señal de forma automática, sin que ella tuviera que ordenárselo. Algo andaba mal, y estaba comenzando en ese preciso instante. Debió haber ido a llamar a una enfermera. Debió haber recordado la advertencia de Dana. Pero sus pies ya la habían llevado a cruzar el umbral, y se acercó a la silla de ruedas. Se agachó hasta quedar al nivel de sus ojos. De pronto, el hombre logró sacar dos sílabas rotas y agónicas entre sus labios temblorosos. Un sonido que nadie más habría entendido, pero que dejó a Clara helada. Las palabras tranquilizadoras salieron de ella tan naturalmente como el aire, cargando consigo un viejo hábito que pertenecía a la persona que había intentado enterrar hacía tiempo. Sin pensarlo, se inclinó más cerca y susurró la frase exacta de aquella noche fatídica. «Cuenta conmigo». Y mientras hablaba, algo cambió en el rostro de ese hombre. Los ojos fríos de los que Dana la había advertido, los ojos que hacían que todo un asilo apartara la mirada, se levantaron lentamente hasta encontrar su rostro. Y cuando la tocaron, ya no eran los ojos de un hombre juzgando a todos a su alrededor.
Se abrieron de una forma que ella no pudo entender, fijándose en ella con una atención intensa, casi desesperada, como si esa voz hubiera despertado algo enterrado muy adentro de él, algo que él creía perdido para siempre. Su respiración se calmó con las palabras de Clara. El rubor de sus pómulos se apagó, y él siguió mirándola con tal fijeza que Clara se sintió turbada y tuvo que apartar el rostro. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Kessler estaba de pie en la puerta. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Una mano aún apoyada en el picaporte, los ojos moviéndose del rostro transformado del hombre en la silla de ruedas hacia la mujer de la limpieza agachada, a su lado. Y esta vez, su mirada no se deslizó sobre ella para descartarla como la noche anterior. Esta vez se quedó fija. La observó más tiempo del que cualquiera debería observar a una trabajadora de limpieza, como alguien que acabara de notar que una pieza de ajedrez que jamás había considerado estaba parada en el lugar equivocado del tablero. Entonces le dedicó esa sonrisa cortés tan suya y le preguntó, en voz dulce, si era nueva ahí y cómo se llamaba. Clara se enderezó, tomó el trapo hacia sí y respondió con suavidad que solo era la mujer de la limpieza nocturna, que había visto la habitación desordenada y había entrado a limpiar, y que le gustaría continuar con su trabajo. Kessler asintió, todavía sonriendo. Pero mientras ella empujaba el carrito fuera de la habitación, pudo sentir sus ojos clavados en ella durante todo el trayecto por el pasillo. Y supo, con un frío que le recorrió la espalda, que el manto de invisibilidad que había llevado sobre sí por tanto tiempo acababa de ser visto a través por alguien. En cuanto quedó fuera del alcance de la vista de Kessler y llegó a un rincón escondido, el shock retrasado finalmente la golpeó. Clara sintió que todo el cuerpo se le debilitaba, y retrocedió tan rápido que casi chocó con el carrito detrás de ella, ambas manos cerrándose sobre su vientre en un reflejo de protección. No se atrevió a mirar el rostro del hombre ni un segundo más. Tomó el mango del carrito, giró y caminó casi corriendo por el pasillo, el traqueteo de las ruedas sonando solitario en el silencio, hasta llegar a un rincón oculto donde nadie podía verla. Ahí se detuvo, apoyó la espalda contra la pared fría y presionó una mano contra su pecho, tratando de calmar el latido desbocado de su corazón. Lo había reconocido. Y, más aterrador aún, él la había reconocido a ella. No por su rostro, porque esa noche él no había estado lo bastante consciente como para recordar un rostro, sino por su voz. Por esa misma voz baja y firme que ella acababa de usar, sin querer, para calmarlo. La voz que alguna vez había sido el único hilo que lo mantuvo de este lado de la vida. Esa noche volvió a ella no en orden, sino en fragmentos filosos que llegaban todos de golpe. Un hombre llevado en camilla a la sala de urgencias en plena madrugada, sin papeles, sin nombre, la camisa oscura de sangre, su presión cayendo sin detenerse. Los compañeros a su alrededor negando con la cabeza, diciendo que había perdido demasiada sangre, diciendo que se prepararan para dejarlo ir. Pero ella no lo había dejado ir. Se había subido a la camilla y había presionado con todo su peso sobre la herida que no dejaba de sangrar. Y cuando los ojos de él comenzaron a perder brillo, ella se había inclinado y le había dicho que no desapareciera, que contara con ella. Y entonces había contado hacia atrás, su voz atravesando el caos de las máquinas, trayéndolo de regreso número por número. Él había sobrevivido, y jamás supo quién era ella. Hasta esta noche. Clara se quedó en aquel rincón del pasillo durante mucho tiempo, una mano todavía sobre su vientre, y dentro de su mente había una lucha sin salida. Se dijo a sí misma que esto ya no tenía nada que ver con ella. Que la mujer que había sido un año atrás había muerto junto con la profesión que dejó atrás. Que la mujer que estaba parada ahí ahora era solo una camarera y una empleada de limpieza contratada, una viuda a punto de convertirse en madre, sin autoridad y sin fuerzas suficientes para enredarse en los asuntos de gente a la que ni siquiera la policía podía tocar. Pensó en el hijo que llevaba dentro, pensó en cómo pagaría el día en que naciera si perdía este empleo, pensó en los ojos de Kessler siguiéndola antes, y en el frío que sintió al saberse descubierta. Cada argumento en su cabeza le decía que se alejara, que terminara de trapear el resto del piso, que se fuera a casa, y que al día siguiente se mantuviera lejos de la última habitación como si jamás hubiera puesto un pie ahí. Pero una cosa era la razón, y otra cosa era eso que se le apretaba en el pecho. Porque había visto el rostro de ese hombre cambiar al escuchar su voz. Había visto esos ojos, los mismos que aterraban a todo el asilo, abrirse de pronto a algo que parecía casi una súplica de ayuda.
Y entendió con claridad, con esa parte de sí misma que nunca había logrado matar por más que lo intentara, que el hombre de esa habitación estaba siendo empujado en silencio hacia la muerte, y que él lo sabía. Y que después de tantos meses hundido en el silencio, acababa de encontrar a la única persona en ese edificio capaz de entenderlo. Cerró los ojos, apoyó la cabeza contra la pared, y se susurró a sí misma que no podía, que no debía, que esta vez tenía que saber cuándo detenerse. Lo repitió una y otra vez hasta que ni ella misma se lo creyó. Entonces abrió los ojos, miró sus propias manos. Esas manos que todavía recordaban la sensación de sostener una vida que se escapaba. Y entendió que, por más que se lo repitiera, mañana por la mañana volvería a esa habitación. Nunca había sido capaz de alejarse de alguien que se estaba ahogando. Era, al mismo tiempo, lo más hermoso y lo más peligroso de ella. Tal como había sabido que ocurriría, la noche siguiente Clara empujó su carrito de vuelta hacia el final del pasillo. Y llegó justo a tiempo. En el momento en que se acercaba a la puerta, escuchó un gemido ahogado y extraño desde adentro, y al mirar, vio al hombre de la silla de ruedas con la cabeza echada hacia atrás. Su rostro estaba enrojecido con violencia, un color que se extendía por su frente y sus dos pómulos, mientras el sudor corría abundante sobre su cuello y sus hombros, sus dos manos aferradas a los brazos de la silla con tal fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Pero lo que dejó a Clara helada por completo fue que la mitad inferior de su cuerpo estaba completamente seca, sin una sola gota de sudor, como si su cuerpo hubiera sido dividido en dos mitades pertenecientes a dos mundos distintos. Y esa señal, esa extraña línea divisoria que cruzaba su pecho, le dijo exactamente de qué se trataba. Esto no era un ataque de pánico común. Era una reacción peligrosa del sistema nervioso en alguien con una lesión de médula espinal. Algo que podía elevar la presión arterial tanto que podría romper un vaso sanguíneo en el cerebro en cuestión de minutos si nadie actuaba. Y por la forma en que las dos venas de sus sienes se hinchaban, ella supo que no tenía mucho tiempo. Había una enfermera de guardia justo ahí en la habitación, sosteniendo una carpeta. Y cuando Clara entró de golpe, la mujer solo se encogió de hombros y dijo que estaba teniendo otro episodio de agitación, que lo dejara tranquilo un rato y se le pasaría solo. Que el doctor Frey había dicho que no había necesidad de hacer nada especial con este caso. Clara no perdió tiempo discutiendo. Colocó dos dedos sobre el cuello del hombre para tomarle el pulso, y el latido frenético e irregular bajo sus dedos confirmó su temor. Se giró bruscamente hacia la enfermera y habló con una voz que ella misma no reconocía desde hacía mucho tiempo, baja, clara, sin una sola sombra de timidez, ordenándole que subiera el respaldo de la silla de inmediato y que le elevara la cabeza lo más posible. La enfermera se quedó paralizada, mirando a la mujer de la limpieza que acababa de darle una orden, y antes de que pudiera reaccionar, Clara ya había subido el respaldo de la silla ella misma, colocándolo de manera que la cabeza quedara elevada y las piernas más bajas, la única posición que podía ayudar a que la sangre que subía hacia el cerebro comenzara a bajar. Entonces trabajó rápido y con precisión, sus dos manos moviéndose con una seguridad que hizo callar a la enfermera a su lado. Le aflojó el cuello de la ropa, retiró la manta de sus piernas y recorrió con la mirada todo su cuerpo, buscando la causa que había desencadenado esa reacción, porque sabía que episodios como este siempre tenían un origen por debajo de la línea de la parálisis, algo que le causaba malestar y que él no podía sentir ni decir en voz alta. Le preguntó a la enfermera cuándo habían cambiado por última vez la sonda urinaria. Y al recibir una respuesta titubeante, de que no estaba segura, tal vez durante el turno de la mañana, Clara entendió. La sonda estaba obstruida, la vejiga se le estaba distendiendo, y su cuerpo no tenía otra forma de avisarlo más que disparando su presión arterial hasta el límite. Manejó la sonda con manos firmes, liberó la obstrucción, y casi de inmediato sintió el cambio bajo los dedos que aún descansaban sobre el cuello del hombre. El pulso desbocado comenzó a calmarse, a bajar de ritmo. El rojo de su rostro se desvaneció. El sudor dejó de correr, y el hombre exhaló un largo suspiro, como si acabaran de soltarle una mano invisible que le apretaba la garganta. Clara mantuvo su mano sobre el cuello de él un rato más, contando su pulso hasta asegurarse de que había vuelto a un ritmo estable. Y solo entonces levantó la cabeza y encontró sus ojos observándola. Esta vez no solo había esa atención que ella había visto las noches anteriores. Había algo parecido al asombro, y debajo de eso, una gratitud silenciosa que un hombre como él probablemente no habría sabido expresar en palabras, ni siquiera cuando aún podía hablar.
Estaba a punto de decir algo cuando una voz desde la puerta lo interrumpió todo. El doctor Frey estaba parado ahí, y junto a él, Kessler. Ambos habían llegado sin que ella se diera cuenta. Frey entró, el rostro tenso de irritación, preguntando quién le había dado permiso a una trabajadora de limpieza para tocar a un paciente, preguntando quién se creía ella para atreverse a intervenir en un cuidado médico por su propia cuenta. Clara dio un paso atrás, bajó la cabeza, y en ese instante sintió como su antiguo manto de invisibilidad volvía a caerle sobre los hombros de forma apresurada. Murmuró que solo había visto que él tenía problemas para respirar, así que lo había ayudado a sentarse derecho. Eso era todo. Pero ya era demasiado tarde para fingir. Frey miró la posición en la que ella había colocado al paciente, miró la sonda que había manejado. Y ella vio pasar por sus ojos un destello de cautela fría. La mirada de un hombre que acababa de descubrir que el peón de su tablero de ajedrez no era ni cerca tan simple como había pensado. En cuanto a Kessler, no dijo absolutamente nada. Solo se quedó recargado en el marco de la puerta, los brazos cruzados sobre el pecho, observando a Clara con esa sonrisa cortés de siempre en los labios. Pero sus ojos estaban ahora completamente despiertos, y ella supo que a partir de esa noche, él ya no la vería como una sombra más. A la mañana siguiente, justo cuando Clara llegaba a firmar la hoja de entrada del turno de noche, alguien le dijo que subiera a ver al doctor Frey a su oficina. Y ella entró con el instinto pesado de que lo ocurrido la noche anterior no terminaría con un solo ceño fruncido. Frey estaba sentado detrás de un escritorio de madera pulida y no la invitó a sentarse, dejándola de pie con su vientre embarazado y las piernas ya adoloridas después de una larga noche. Entonces cerró la carpeta frente a él y la miró con los ojos de un hombre acostumbrado a mirar a los demás desde arriba. Dijo que no sabía en qué había trabajado antes, y que no le importaba. Pero que en ese asilo había límites claros. Y que una trabajadora de limpieza tomándose la libertad de tocar a un paciente era algo que podía costarle el trabajo de inmediato, incluso traerle problemas legales si algo salía mal. Recalcó que el paciente de la última habitación al final del pasillo era un caso especial, atendido bajo un protocolo separado que él mismo supervisaba personalmente, y que ella no debía acercarse a esa habitación bajo ninguna circunstancia, ni para limpiar, ni para mirar adentro, por ninguna razón. Clara bajó la cabeza y respondió con suavidad que entendía, que lo sentía. Pero incluso mientras esas palabras obedientes salían de su boca, una parte de ella registraba en silencio las cosas extrañas que había en esa oficina. Sobre el escritorio de Frey, entre los papeles médicos, alcanzó a ver una carpeta que no se parecía en nada al expediente de un paciente, páginas llenas de números y líneas de texto, y logró leer algunas palabras antes de que él la volteara boca abajo. Palabras como propiedad, cartera de activos, transferencia. Eso no era el tipo de cosas que un médico tratante necesitaba sobre su escritorio. En ese momento exacto, su teléfono comenzó a vibrar. Él miró la pantalla rápidamente, volteó el teléfono boca abajo sobre el escritorio, y le dijo, con una voz que se había endurecido, que la conversación había terminado, que podía retirarse. Esperó hasta que ella saliera completamente antes de contestar. Pero por la puerta que no había cerrado del todo, ella todavía alcanzó a escucharlo bajar la voz y decir que no estaba terminado todavía, que necesitaban más tiempo, y el único nombre que ella logró escuchar antes de que la puerta se cerrara no era un nombre que hubiera esperado. Se quedó de pie en el pasillo un momento, el corazón latiéndole lento y pesado, y guardó ese pequeño detalle en un rincón de su mente sin saber todavía a qué imagen pertenecía. Sabía que debía obedecer. Sabía que ese trabajo era lo único que se interponía entre ella y la visión impensable del día en que naciera su hijo, sin un solo dólar en el bolsillo. Pero esa noche, mientras empujaba su carrito por el pasillo, sus pies volvieron a detenerse frente a la última habitación. Y aunque la amenaza de Frey todavía resonaba en sus oídos, miró adentro de todos modos, solo una vez, solo para asegurarse de que él estuviera bien. El hombre estaba sentado, de frente a la puerta, como si hubiera estado esperándola. Y al verla, movió ligeramente su mano derecha, esa mano frágil y temblorosa para la cual cada movimiento le exigía todo su esfuerzo. Desvió los ojos hacia el montón de servilletas sobre la mesita de noche, luego volvió a mirarla a ella, repitiendo el gesto. Clara entendió. Miró alrededor del pasillo vacío, entró y puso una hoja de papel y una pluma en la palma de su mano. Le tomó un buen rato, sus dedos luchando con la pluma como si pesara tanto como una barra de hierro. Su letra salió torcida, rota,
temblando tanto que era casi ilegible. Pero cuando por fin terminó y Clara se agachó a mirar, vio una sola palabra escrita en la hoja, con toda la fuerza que le quedaba a un hombre que alguna vez había hecho que toda una ciudad le tuviera respeto. Una palabra breve que le heló la espalda apenas la leyó. «Huye». Él había escrito la palabra «huye» para ella. Levantó los ojos para mirarla, y en ellos no había súplica para sí mismo. Solo una advertencia dirigida a ella, urgente y grave, como si lo que más temiera ahora no fuera la muerte que lo esperaba a él, sino que esa mujer que llevaba una vida dentro de su vientre fuera arrastrada con él al abismo que ya veía venir. Clara se enderezó, el papel temblando levemente en su mano, y miró al hombre al que todo el edificio llamaba la bestia. El hombre que acababa de usar la poca fuerza que le quedaba, no para pedir que la rescataran, sino para decirle a ella que se salvara. Y en ese mismo segundo supo que no iba a huir a ningún lado. Esa letra temblorosa persiguió a Clara durante 2 días, hasta que una tarde, mientras caminaba de Abrous Hall hacia el asilo, un hombre mayor salió de la oscuridad junto al estacionamiento. Y ella dio un salto hacia atrás, una mano cerrándose sobre su vientre, hasta que él levantó ambas manos para mostrar que no quería hacerle daño. Tenía más de 60 años, hombros anchos, el cabello corto ya salpicado de canas. Vestía un abrigo viejo y gastado. Y aunque su postura todavía conservaba la firmeza de un hombre acostumbrado al trabajo que exigía fuerza, sus ojos ahora cargaban una tristeza silenciosa. Se presentó como Otto, y dijo que llevaba varias noches observándola, que sabía que ella era quien había salvado a su jefe de la crisis de la noche anterior. Clara estuvo a punto de negarlo, de decir que solo era la mujer de la limpieza. Pero Otto negó con la cabeza y le dijo que no había necesidad de esconderlo, porque en ese edificio ella era la única persona que de verdad quería que él viviera. Otto le contó, con la voz baja de un hombre que había guardado lealtad a otro ser humano casi toda su vida, que había sido el chofer y guardaespaldas de Elias Thornbury durante muchos años, y que desde el día en que su jefe cayó, casi todos los que alguna vez habían inclinado la cabeza frente a él poco a poco se habían alejado, acercándose al hombre que ahora tenía el poder, dejando solo a unos pocos que seguían creyendo, y a esos pocos los habían sacado de cada puerta. Otto le dijo que había intentado todo para visitarlo, pero lo mantenían afuera, dándole cualquier excusa. Y sabía muy bien que no era política del hospital, sino una orden de Kessler, porque Kessler quería a su jefe completamente aislado del mundo exterior, para que nadie pudiera escuchar lo que él quisiera decir. Entonces miró directo a los ojos de Clara y le dijo lo que verdaderamente necesitaba, que él no podía entrar, pero ella sí, y que si estaba dispuesta, debía ayudarlo a pasarle un mensaje a Elías. Solo una frase corta, que los que quedaban seguían esperando órdenes, y que la ruta del sur seguía abierta. Clara dudó. Entendía que aceptar significaba dar un paso más profundo hacia el lugar del que se había dicho a sí misma que debía mantenerse lejos. Pero pensó en la palabra torcida «huye» en aquel papel, y en la advertencia en los ojos de ese hombre. Y entonces asintió. Esa noche se deslizó a la habitación de él mientras el pasillo estaba vacío. Se inclinó como si estuviera acomodando su manta, y le susurró al oído exactamente las palabras que Otto le había dado. Vio algo encenderse en los ojos de Elías al escucharlas. No era alegría, sino un cálculo frío y afilado, la mirada de un hombre que, aunque su cuerpo estuviera clavado a una silla, seguía moviendo piezas dentro de su mente a una velocidad que sus enemigos no podían imaginar. Él le hizo señas para que trajera papel y pluma, y esta vez escribió más despacio, esforzándose con todas sus fuerzas por hacer las palabras legibles, una frase corta pidiéndole que llevara una respuesta de vuelta a Otto. Una instrucción que Clara leyó sin entender del todo su significado, aunque podía sentir su peso. Podía sentir que se había convertido en la única línea de comunicación humana entre un jefe encarcelado y el resto de su imperio, que aún contenía la respiración esperándolo. 2 días después, presenció algo que jamás olvidaría. Kessler entró a la habitación de Elías con su confianza habitual, un montón de papeles en la mano, y comenzó a hablar con esa voz falsamente dulce, diciendo que era hora de que su jefe pensara en dejar todo bien organizado, que había unos documentos que necesitaba firmar para que las cosas avanzaran sin problemas. Elías lo dejó terminar. Y entonces, muy despacio, con unos labios que todavía luchaban por obedecerle, pronunció una sola frase, apenas unas palabras, un nombre y un lugar que Clara no logró entender mientras limpiaba el rincón de la habitación. Pero vio el efecto con claridad. Kessler se quedó congelado. La sonrisa en sus labios se endureció.
El montón de papeles en su mano bajó ligeramente, y por un breve instante, ese rostro siempre compuesto reveló un destello de pánico real antes de lograr esconderlo. Miró al hombre inmóvil sentado en la silla de ruedas, el hombre que había creído que tenía por completo en la palma de su mano. Y por primera vez, Clara vio algo en sus ojos que nunca había visto ahí antes. Era miedo. Elías no dijo nada más. Solo se quedó ahí, la mitad inferior de su cuerpo muerta e inmóvil, sus manos temblando. Y sin embargo, miró al hombre que lo había traicionado con los ojos de un león al que le habían roto las patas, pero que jamás había dejado de ser el rey. Y Clara entendió que ese hombre estaba lejos de rendirse. Que la guerra dentro de ese edificio apenas había comenzado de verdad. No todos los rostros de Aldenker eran tan fríos como el de Frey, ni tan falsos como el de Kessler. Y Clara llegó a comprobarlo gracias a Beth Callahan, una enfermera dedicada, ya en sus 40, que solía cubrir los cambios de turno tardíos con una sonrisa fácil y los ojos de alguien que había vivido muchas dificultades y, aún así, había logrado conservar su bondad. A menudo le ponía una taza de café caliente en la mano a Clara durante el cambio de turno, le preguntaba de cuántas semanas iba su embarazo, y le recordaba que no levantara los baldes pesados de desinfectante, que mejor le pidiera ayuda a alguien más. Una tarde, cuando sus turnos coincidieron, Beth la llevó hasta la banca larga de la sala de espera. Le dijo que quería darle algo, y sacó de su bolso un pequeño suéter amarillo pálido, tejido a mano. Cada puntada cuidada y precisa, hecho por alguien que había dedicado muchas noches a esa labor. Beth le contó que lo había tejido ella misma para el bebé de Clara, que los inviernos de Chicago eran crueles, y que un recién nacido necesitaba mantenerse abrigado. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo hacer eso por una mujer que intentaba salir adelante sola en medio de la vida. Clara sostuvo el pequeño suéter entre las manos y sintió que la garganta se le cerraba. Hacía tanto tiempo que nadie hacía algo por ella sin pedir nada a cambio, que esa bondad inesperada casi la hizo derrumbarse ahí mismo, en el vestíbulo. Tuvo que parpadear rápido y bajar la cabeza para acariciar la suave lana, escondiendo la emoción que le crecía en el pecho. Justo entonces, una niña de unos 6 años entró corriendo al vestíbulo, el cabello atado en 2 coletas saltarinas, y se lanzó al regazo de Beth llamándola mamá. Beth la presentó como June, su hija. Cuando la pequeña vio el suéter en las manos de Clara, gritó con orgullo que ella misma había elegido ese amarillo, porque el amarillo era como el sol, y cuando el bebé lo usara, siempre se sentiría abrigado, como si tuviera luz de sol a su alrededor. June le preguntó a Clara cuándo nacería el bebé y si podría venir a visitarlo, soltando las preguntas con una voz clara e inocente que hizo reír tanto a Clara como a Beth. Y por un breve instante, el frío pasillo de Aldenker pareció entibiarse con la risa de una niña. Clara se agachó hasta la altura de la pequeña, le agradeció por elegir un color tan bonito, y le prometió que cuando el bebé naciera, definitivamente dejaría que June viniera a visitarlo. Los ojos de la niña se iluminaron con esa promesa. Beth vio a su hija correr hacia la silla junto a la ventana y sentarse a dibujar, luego se volvió hacia Clara, y su sonrisa se suavizó con una ligera tristeza mientras bajaba la voz para confiarle algo. Le contó que June había nacido con un problema cardíaco, que había pasado por una cirugía mayor el año anterior, y que verla ahora tan sana y alegre era algo por lo que Beth daba gracias todos los días. Pero el precio de eso había sido una montaña de facturas médicas que todavía pagaba poco a poco, mes tras mes. Siempre atrasada, saldando una deuda solo para que apareciera otra. Beth dijo que no se quejaba, que mientras esa niña pudiera seguir riendo como hoy, cada dólar valía la pena. Pero había noches en que se quedaba despierta haciendo cuentas sin poder dormir, y a veces sentía que estaba parada sobre una capa de hielo delgada, donde cualquier cosa inesperada bastaría para hacerlo todo añicos. Clara escuchó, y luego puso su mano sobre la de Beth, porque entendía demasiado bien esa sensación. La sensación de estar parada sobre hielo delgado. La sensación de que cada número en su vida duplicaba su propio peso. Las dos mujeres se quedaron sentadas juntas en la luz tenue de la tarde, una a punto de convertirse en madre, y la otra cargando con todo el peso de serlo, compartiendo un silencio de entendimiento que ya no necesitaba más palabras. Mientras, junto a la ventana, la pequeña June seguía dibujando con cuidado un gran sol amarillo sobre una hoja blanca. Clara sostuvo el suéter contra su pecho y se dijo a sí misma que, sin importar cuán dura se pusiera la vida, todavía había gente dispuesta a tejer un suéter cálido para el hijo de una desconocida. Y esa pequeña luz de bondad, terca a pesar de todo,
Era lo que permitía a mujeres como ella seguir caminando hacia adelante, una larga noche tras otra. Una tarde, la auxiliar encargada de la comida de Elías avisó que tenía un asunto familiar y necesitaba salir temprano. Y como nadie más quería hacerse cargo del hombre al que todo el edificio temía, Beth le pidió en voz baja a Clara que llevara la bandeja de la cena a la última habitación del pasillo. Clara entró con la bandeja, la puso sobre la mesa junto a la cama, y comprendió al instante que esto no sería una prueba fácil para el hombre que tenía delante. Elías miró el tazón de avena, miró la cuchara, y luego miró sus propias manos temblorosas, y ella vio cómo se le tensaba la mandíbula. Intentó levantar la cuchara, sus dedos luchando por sostenerla, pero a medio camino toda la mano comenzó a temblar con violencia. La cuchara se inclinó, y la avena se derramó por el frente de su camisa. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. Clara se quedó quieta, entendiendo que ser observado en ese momento era, en sí mismo, una humillación para un hombre como él. Así que se acercó con suavidad, tomó la cuchara y le dijo con voz baja que ella lo ayudaría. En el instante en que la cucharada de avena llegó a sus labios, ocurrió lo que ella había temido. Elías giró la cabeza bruscamente hacia un lado, y todo su brazo se sacudió con un esfuerzo que consumió la poca fuerza que le quedaba, tirando la bandeja de la mesa. El tazón de avena, el vaso de agua y la cuchara cayeron con estrépito al piso, la avena esparciéndose sobre el mosaico blanco. La habitación quedó en silencio, solo con el sonido de su respiración agitada. Él no la miró. Volteó el rostro hacia la ventana oscura, y Clara vio que todo el cuerpo del hombre temblaba, no por la enfermedad, sino por un dolor mucho más profundo que eso. La vergüenza de un ser humano que alguna vez había tenido en sus manos el poder sobre la vida y la muerte de todo. Un distrito. Un hombre cuya entrada a cualquier lugar alguna vez había hecho que otros bajaran la cabeza, ahora incapaz de llevarse ni una sola cucharada de avena a la boca, obligado a dejar que una mujer extraña lo alimentara como si fuera un niño. Él prefería morir de hambre antes que soportar eso. Y en ese momento, la mirada fría que aterraba a todo el edificio se quebró y dejó ver, debajo, a un hombre muriendo lentamente por la pérdida de su dignidad. Clara no ofreció ni una sola palabra de consuelo. No se apresuró a decir que todo estaba bien, y no mostró lástima, porque entendía que para un hombre como él, la lástima era más brutal que el hambre. Solo se arrodilló en silencio sobre el piso, recogió cada pedazo roto del tazón, limpió la avena derramada del mosaico despacio y con calma, como si fuera lo más común del mundo, como si hubiera limpiado desastres así 1000 veces en su vida sin juzgar nada de eso. Trabajó en silencio, dándole tiempo, dejando que la habitación recuperara el aliento. Luego, cuando el piso quedó limpio, se puso de pie, acercó una silla y se sentó a la altura de sus ojos, no por encima de él, no mirándolo desde arriba. Con voz calmada pero firme, le dijo que sabía que él no necesitaba su ayuda, que sabía que hubo un tiempo en que nadie en este mundo se habría atrevido a ponerle una mano encima, y que entendía que dejar que alguien lo tocara de esta manera era más difícil para él que soportar el dolor. Hizo una pausa, y luego continuó, más suave todavía, diciendo que dejar que otra persona te ayudara cuando estabas débil no era rendirse, y que él había sobrevivido a la noche en que debió haber muerto, así que no tenía derecho a dejarse marchitar aquí por orgullo. El hombre volvió a girar la cabeza, y por primera vez desde que Clara había entrado a ese edificio, vio esos ojos fríos brillar con lágrimas. No lloró en voz alta, un hombre como él probablemente había olvidado cómo hacerlo hacía mucho tiempo. Pero una lágrima le corrió lentamente por la mejilla marcada de arrugas, y la miró a ella, a la mujer embarazada sentada en la vieja silla frente a él, la mujer que le había salvado la vida 2 veces y no había pedido nada a cambio, la mujer que le decía palabras que ninguno de sus hombres se había atrevido a decirle en todos esos años. Intentó mover los labios, y tras un largo esfuerzo, con la voz ronca y quebrada de alguien que no había hablado en mucho tiempo, logró sacar 2 palabras, preguntándole por qué. ¿Por qué hacía todo esto por alguien como él? Alguien a quien toda la ciudad llamaba un monstruo. Clara lo miró largo rato, y luego respondió simplemente que aquella noche, en la sala de urgencias, ella no había visto a un monstruo. Solo había visto a un ser humano tratando de aferrarse a la vida. Y para ella, un ser humano siempre merecía que alguien luchara por él, sin importar quién fuera. Entonces tomó de nuevo la cuchara de la bandeja de repuesto, sacó una cucharada fresca de avena, y esta vez, cuando se la acercó,
El hombre que alguna vez había hecho temblar a todo un distrito cerró los ojos con suavidad y dejó que ella lo ayudara. Esa misma tarde, Clara salía de la clínica prenatal con el ultrasonido todavía en la mano. Un hombre desconocido que esperaba afuera la llamó por su nombre, y ella se detuvo, cansada, de inmediato. Tenía unos 50 años, alto y delgado, vestía un abrigo viejo, y su rostro estaba marcado por las líneas de cansancio de alguien que había pasado demasiadas noches en vela. Se presentó como Deacon Vale, un exdetective de la policía de la ciudad, ya retirado. Dijo de inmediato que sabía que esto la alteraría, que lamentaba abordarla en un momento así, pero que había algo que llevaba meses investigando y que no podía dejar sin terminar, y que estaba directamente relacionado con su esposo. Solo escuchar eso hizo que todo el cuerpo de Clara se pusiera rígido, su mano apretándose alrededor del ultrasonido. Porque durante los últimos 4 meses, había intentado con todas sus fuerzas no hablar de ese día. El día en que alguien tocó a su puerta para decirle que su esposo había caído al fondo del hueco de un elevador, en la obra de construcción donde trabajaba. Un accidente laboral, le habían dicho. Un incidente desafortunado. El expediente se había cerrado limpio y rápido, y ella había cargado ese duelo sola desde entonces. Vale le preguntó si podía darle 10 minutos, y se sentaron en una banca de piedra en el pequeño parque frente a la clínica, bajo las ramas desnudas de los árboles de otoño tardío. Abrió su vieja maleta de cuero, sacó varios papeles y comenzó a hablar con la voz cuidadosa de un hombre que había pesado cada palabra. Dijo que lo que la gente había llamado un accidente contenía detalles que no lograba explicar, que el sistema de seguridad del elevador, que ese día debería haber funcionado, de alguna manera había sido desactivado, que las grabaciones de vídeo de esa zona habían desaparecido del expediente sin que nadie pudiera dar una explicación clara, y que su esposo, según todo lo que había logrado descubrir, no tenía ninguna razón para estar en el área de trabajo del elevador a esa hora de la noche. Se detuvo, la miró directamente a los ojos, y dijo lo que había dudado mucho tiempo antes de decidirse a decir en voz alta, que, según su criterio, la muerte de su esposo no había sido un accidente. Clara se quedó congelada un largo rato. El ultrasonido en su mano temblaba levemente, y sintió un frío subir por su pecho, el mismo sentimiento que había pasado los últimos 4 meses tratando de enterrar tan profundo porque no se había atrevido a dejarlo salir a la superficie, porque sabía que en cuanto lo hiciera, ya no podría seguir viviendo tranquila con la historia de un accidente que le habían entregado. Con voz ronca, le preguntó a Vale por qué estaba haciendo esto, quién lo había contratado. Y Vale negó con la cabeza, diciendo que nadie lo había contratado, que este había sido su último caso antes de que lo forzaran a retirarse, y que lo habían presionado para cerrarlo antes de que pudiera encontrar la verdad. Y que desde hacía meses, el sentimiento de haber abandonado a un hombre inocente lo perseguía tanto que no podía quedarse quieto. Dijo que era viejo, que no tenía mucho que perder, y que solo quería, por una vez en su vida, llevar algo correcto hasta el final. Vale se puso de pie, le dejó un papel con su número de teléfono, y le dijo que si estaba dispuesta a hablar, si recordaba algo inusual en los días antes de que su esposo muriera, lo llamara. Pero también le advirtió que tuviera mucho cuidado, porque la gente capaz de hacer desaparecer una grabación y cerrar una investigación no era gente cualquiera. Luego se marchó, dejando a Clara sentada sola en la banca fría, con el ultrasonido de su hijo por nacer en una mano y el papel con el número de un investigador en la otra. Miró hacia abajo, hacia su vientre, pensó en el esposo que nunca vería el rostro de su hijo. Y por primera vez desde el día en que él murió, ese dolor sordo dentro de ella comenzó a transformarse en algo distinto, algo más filoso y más caliente, una pregunta que golpeaba una y otra vez dentro de su mente. Si no había sido un accidente, entonces, ¿quién lo había hecho, y por qué? Todavía no sabía que la respuesta a esa pregunta la esperaba en la misma última habitación al final del pasillo, donde entraba cada noche, y que su destino, el destino de su esposo y el destino del hombre en la silla de ruedas estaban atados con hilos que ella todavía no podía ver. Clara llamó a Vale la noche siguiente y acordaron reunirse en un pequeño café apartado, a unas cuadras del asilo, donde la luz amarilla y el murmullo de los clientes habituales bastaban para que los dos pudieran hablar y hablar sin temor a que nadie les prestara atención. Le contó lo que había presenciado en Aldenker, sobre el hombre de la silla de ruedas en la última habitación, sobre quién era él, y sobre cómo la gente lo empujaba en silencio hacia la muerte bajo el disfraz de un protocolo de tratamiento. Le habló de Kessler, le habló de Frey, le habló de cada detalle inusual que sus ojos entrenados habían captado.
Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Vale iba cambiando. Él dejó su taza de café, sacó de su maleta un cuaderno viejo, pasó rápido varias páginas llenas de anotaciones a mano, y se detuvo en una, deslizándola por la mesa para que ella la viera. Señaló un nombre rodeado varias veces con tinta, y dijo que, mientras rastreaba la muerte de su esposo, había descubierto que la obra donde él murió estaba administrada por una empresa inmobiliaria. Y esa empresa, después de muchas capas de fachadas ocultas, terminaba perteneciendo a los bienes del mismo hombre que estaba paralizado en la última habitación del pasillo, que ella acababa de mencionar. Clara se quedó inmóvil, y Vale continuó, diciendo que lo había mantenido despierto no era ese dato, sino el nombre del hombre a cargo de la obra el día del accidente, el hombre que firmó la orden de cerrar y sellar el área del elevador inmediatamente después. El hombre que ya estaba ahí arreglando todo antes de que la policía llegara siquiera. Golpeó con el dedo el nombre en el cuaderno, y Clara bajó la vista. El nombre, bajo la luz amarilla, hizo que se le cortara la respiración. Era Kessler. Por un momento, todo el café pareció alejarse de ella, dejando solo ese nombre golpeando sus ojos. Y las piezas dispersas que había ido guardando todo este tiempo comenzaron a encajar en su lugar con un frío que la hizo estremecer. El hombre que estaba cerrando el cerco alrededor de Elías, el hombre que quería tragarse su imperio entero, era el mismo hombre que había estado presente en el lugar donde su esposo cayó. Ya no veía la muerte de su esposo y el destino del hombre de la silla de ruedas como dos historias separadas. Eran dos extremos del mismo hilo, un hilo rojo que atravesaba toda su vida y que apenas ahora era capaz de ver. Y en el centro de ese hilo estaba el rostro que siempre llevaba la sonrisa cortés de Warren Kessler. Vale la miró, vio el color desaparecer de su rostro, y bajó la voz para advertirle que no revelara nada, que no cambiara su forma de comportarse en el trabajo. Porque si Kessler se daba cuenta de que ella se estaba acercando a la verdad, ella y el hijo que llevaba dentro se convertirían en una amenaza que él necesitaría eliminar, y ya había demostrado estar dispuesto a hacerlo. Pero mantener el rostro calmado no siempre era algo que ella pudiera controlar, y el destino pareció decidido a ponerla a prueba esa misma noche. Cuando Clara regresó a Alden Care para su turno, apenas había dado vuelta a la esquina del pasillo con su carrito cuando casi chocó con Kessler, que la esperaba de pie, ambas manos en los bolsillos, la sonrisa de siempre en los labios, como si hubiera sabido de antemano que ella llegaría. La saludó con esa voz falsamente dulce. Le preguntó si se sentía bien esa noche, luego bajó la vista hacia su vientre embarazado y comentó que las mujeres en su situación no la tenían fácil, arreglándoselas solas, trabajando hasta tarde en la noche, hablando mientras sus ojos se mantenían fijos en el rostro de ella, estudiando cada hilo de su reacción. Dejó una frase colgando en el aire, diciendo que había escuchado que últimamente cierto detective retirado andaba haciendo preguntas sobre asuntos viejos, cosas que deberían haberse dejado en paz, para que los muertos pudieran descansar tranquilos. Luego la miró más de cerca y le preguntó si acaso había conocido a alguien así. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza, pero había pasado años aprendiendo a que sus manos no temblaran ahí donde la vida y la muerte se rozaban tan de cerca. Y levantó la mirada hacia él con la expresión cansada y confundida de una mujer pobre, preocupada únicamente por tener suficiente dinero para dar a luz, respondiendo que no había conocido a nadie, que iba al trabajo y luego a casa, y que no le quedaban fuerzas para meterse en los asuntos de otras personas. Kessler la miró un largo segundo más, y entonces su sonrisa se ensanchó. Asintió, le dijo que cuidara su salud, y se alejó. Pero solo cuando su sombra desapareció al doblar la esquina, Clara se atrevió a recostarse contra la pared y soltar el aire, una mano envolviendo su vientre, y supo que, desde ese momento, cada paso que daba dentro de ese edificio caminaba sobre una línea frágil entre la vida y la muerte. La verdad le llegó a Clara una tarde que no esperaba, cuando volvió al cuarto de descanso del personal a buscar el chal que había olvidado, y escuchó la voz de Beth llegando desde detrás de la puerta entreabierta del vestidor. Estuvo a punto de llamarla, pero se detuvo, porque la voz de Beth ya no era la voz cálida que conocía. Estaba temblorosa, suplicante, hablando por teléfono. Clara se quedó quieta, y cada frase, cada palabra, se le clavó en los oídos como agujas. Beth le decía a alguien que había hecho exactamente lo que le habían pedido, que seguía vigilando a la muchacha de la limpieza. Que sí, que últimamente Clara parecía estar merodeando cerca de la última habitación al final del pasillo, y que un par de veces la había visto salir a encontrarse con un hombre mayor, pero le rogaba a la persona del otro lado que no la obligara a hacer nada más,
que solo había necesitado el dinero para terminar de pagar las facturas del hospital, que no quería estar involucrada en hacerle daño a nadie. Entonces su voz se quebró, y Clara la escuchó decir que lo sentía, que no tenía otra opción, antes de colgar. Clara empujó la puerta y entró, y Beth se giró de golpe, el rostro poniéndose blanco al darse cuenta de que la persona que acababa de escucharlo todo era Clara. Durante un largo momento, ninguna de las dos dijo nada. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, y las dos mujeres, cara a cara, con algo recién roto entre ellas que ambas sabían que nunca podría volver a ser lo que era. Clara sintió como si alguien le hubiera quitado de golpe la última tabla bajo sus pies. Beth, la mujer que había tejido un suéter para su hijo, la primera persona que la había tratado como un ser humano dentro de ese edificio frío, la persona en la que había comenzado a confiar como un lugar de apoyo, eran los ojos que Kessler había plantado para vigilarla. Clara le preguntó a Beth, con voz pequeña pero cada palabra pesada, ¿desde cuándo? Desde cuándo le reportaba cada uno de sus movimientos. Beth rompió en llanto. Se dejó caer sobre la banca larga, se cubrió el rostro con ambas manos, y la confesión salió entre sollozos. Dijo que la deuda del hospital la había acorralado, que el banco le había mandado cartas de advertencia, que había agotado todas las formas posibles de manejarlo. Y justo cuando estaba en su punto más desesperado, Kessler llegó ofreciéndole pagar esa deuda por completo a cambio de algo que parecía inofensivo, notar si alguien en el asilo mostraba un interés inusual por el hombre de la última habitación, y reportárselo. Beth dijo que se había dicho a sí misma que solo era observar, que no le hacía daño a nadie, y había intentado creérselo para poder dormir por las noches, hasta que la persona a la que le habían asignado vigilar resultó ser Clara, la única persona en ese edificio que había sido amable con ella. Y fue entonces cuando entendió lo que había vendido. Levantó la mirada hacia Clara entre las lágrimas y le dijo que se odiaba a sí misma todos los días, que había querido detenerse tantas veces. Pero cada vez que pensaba en no poder pagar la deuda, perdía el valor. Clara se quedó de pie, y dentro de ella se desataba una tormenta de emociones que se desgarraban unas a otras. Estaba el dolor filoso de la traición. Estaba el dolor de saber que su confianza había sido usada. Pero debajo de todo eso, entendía demasiado bien la desesperación que había llevado a Beth hasta ese punto. Porque ella misma estaba parada sobre la misma capa de hielo delgado, porque a ella también la perseguían día y noche los números, y el miedo de no poder pagar el día en que su hijo naciera. Sabía que si hubiera estado en el lugar de Beth, con una hija que necesitaba atención médica, no podía estar segura de haber tenido la fuerza para negarse. No gritó. No la insultó. Solo se sentó junto a Beth, y después de un largo y pesado silencio, le dijo con suavidad que entendía, que no la culpaba por ser débil cuando la habían empujado a una esquina, porque cualquiera en esa situación podía derrumbarse. Pero entonces tomó la mano de Beth, la miró directo a los ojos y le dijo que ahora Beth tenía que elegir. Que había gente en ese edificio a la que estaban matando en silencio, poco a poco, y Beth podía seguir cerrando los ojos, fingiendo no ver para conservar su propia seguridad. O podía ponerse del lado de lo correcto, aunque eso fuera mucho más difícil. Beth la miró un largo rato, las lágrimas todavía corriendo por su rostro, y en los ojos de aquella mujer, Clara vio una batalla entre el miedo y la conciencia, entre la seguridad y lo correcto. Y supo que la respuesta de Beth a esa elección podría cambiarlo todo lo que estaba por venir. Esa noche el viento cambió. La lluvia azotaba las ventanas de Alden Care en olas, y Clara limpiaba el pasillo central cuando todo el edificio quedó de golpe sumergido en la oscuridad. Las luces se apagaron todas a la vez. El zumbido conocido de las máquinas y el aire acondicionado se detuvo en seco, y durante los primeros segundos solo hubo un silencio espeso y el sonido de la lluvia. Luego las luces de emergencia, que deberían haberse encendido, no brillaron. Y eso hizo que el instinto de Clara sonara una alarma de inmediato, porque sabía que en una instalación médica el respaldo de energía estaba diseñado para nunca fallar, y que las luces de emergencia se apagaran junto con todo lo demás no podía ser una simple falla al azar. Se quedó quieta en la oscuridad un instante, el corazón latiéndole con fuerza. Y entonces un pensamiento la golpeó con tanta fuerza que le heló la espalda. La última habitación al final del pasillo. El hombre cuya vida dependía de las máquinas que ahora se apagaban en silencio. Soltó el trapo de limpieza, buscó a tientas la pequeña linterna que siempre llevaba en el bolsillo del delantal, y la encendió. Su débil y tembloroso círculo de luz abrió un camino angosto en el pasillo negro.
Caminó rápido hacia el fondo. Su vientre embarazado no le permitía correr, pero avanzó tan rápido como pudo, y en el camino se dio cuenta de algo todavía más aterrador. Un vacío antinatural. Ni una sola enfermera corriendo hacia las habitaciones de los pacientes en medio de una emergencia, como debería haber ocurrido, como si a todo el personal nocturno lo hubieran enviado a otra parte justo en ese momento, dejando el pasillo entero solo para ella, sola en la oscuridad. Ese arreglo tan perfecto le dijo que esto no era un apagón. Esto era un asesinato disfrazado de destino, y ella era la única persona que había quedado en el lugar correcto para presenciarlo. Empujó la puerta de la habitación de Elías, y el haz de la linterna hizo que se le apretara el corazón. El hombre estaba recostado en la cama donde lo había dejado la auxiliar de la noche, y bajo la luz parpadeante ella vio que todas las señales de aquella crisis peligrosa de la que ya lo había rescatado una vez estaban regresando, pero esta vez con más violencia y en circunstancias mucho peores que antes. Su rostro estaba enrojecido en la oscuridad, el sudor corriendo por su cabeza y su cuello, la respiración saliendo en jadeos duros y forzados, y no había ninguna máquina funcionando para monitorearlo, ningún medicamento siendo administrado para evitar que su presión arterial se disparara hacia un umbral mortal. La pantalla junto a la cama estaba negra. El suero había dejado de gotear. Todo había sido cortado a la vez, y Clara entendió de inmediato que alguien había calculado exactamente cuánto tiempo tomaría eso en matarlo. Que para cuando alguien lo encontrara, todo habría terminado. Y el expediente diría que el paciente había muerto durante un desafortunado corte de energía, una muerte natural para un caso que ya se consideraba perdido. Puso la linterna de pie sobre la mesita de noche, para que su luz cayera sobre él, y colocó 2 dedos sobre su cuello. El pulso bajo su mano latía tan violentamente que sintió un miedo real, distinto a cualquier cosa que hubiera conocido en todas las emergencias de su vida. Porque en aquellos tiempos siempre había tenido máquinas, medicinas, colegas, luz. Pero ahora solo se tenía a sí misma, en la oscuridad, con un vientre de 7 meses y las manos vacías, enfrentando a la muerte mientras ésta apretaba su agarre sobre el hombre frente a ella. Él intentó abrir los ojos y encontrarla. Y en esos ojos que se apagaban, ella leyó que él también entendía lo que estaba pasando, que sabía que este era el golpe final que le habían asestado. Y por un momento, hubo algo en su mirada, como si quisiera decirle que lo dejara ahí, que se salvara a sí misma y al bebé, que no muriera con él en esa habitación. Pero Clara no se fue. Respiró hondo, obligó a su propio pánico a callarse, apartó el miedo y el dolor que tiraba de su espalda baja, y dejó que esa parte de sí misma que había intentado enterrar por tanto tiempo subiera por completo a la superficie, la parte que sabía exactamente qué hacer cuando no le quedaba nada más en las manos que conocimiento y voluntad. Levantó el respaldo de la cama con la manivela manual, elevó la cabeza de él, bajó la mitad inferior de su cuerpo, repitiendo la única posición que podía frenar la sangre que subía hacia su cerebro. Y entonces comenzó a buscar la causa que había desatado la crisis, sus dedos trabajando en la oscuridad parpadeante con una calma que no sabía que todavía poseía. Afuera, la lluvia seguía golpeando el cristal. El edificio permanecía hundido en la oscuridad y en un silencio de muerte. Y en aquella pequeña habitación iluminada solo por una linterna, una mujer a punto de convertirse en madre se inclinaba sobre un jefe moribundo y comenzaba la batalla más larga y solitaria de su vida, para traerlo de vuelta de las manos de la muerte. Clara encontró la causa justo como lo sospechaba, y no fue un accidente. Alguien había doblado deliberadamente su línea de oxígeno auxiliar bajo el colchón y había cerrado el regulador del flujo del suero de respaldo justo antes del apagón. Trabajó con manos que ya no temblaban, liberando el flujo de aire restringido y restaurando la línea vital que estaba empujando su cuerpo al límite. Pero esta vez, resolver la causa no bastaba, porque su presión arterial había subido demasiado y se había mantenido así demasiado tiempo, y no había máquinas que le dieran el número exacto, ni medicina para bajarla. Todo lo que le quedaba era su propio cuerpo y lo que recordaba. Aflojó todo lo que apretaba al hombre, colocó sus piernas en la altura correcta, usó sus propias manos para masajear ambos lados de sus sienes con un ritmo constante, tratando de calmar el sistema nervioso que había caído en el caos, y se inclinó cerca de su oído, comenzando a hablarle con esa voz baja y firme, diciéndole que respirara con ella, diciéndole que no se soltara. Y entonces comenzó a contar. Contó hacia atrás, lentamente, cada número cayendo en la oscuridad como piedras para que él la siguiera en su camino de regreso. Le dijo que se aferrara a su voz,
que dejara que cada número lo trajera de vuelta poco a poco. Él lo intentó. Ella lo vio intentarlo. Vio su pecho luchando por respirar al ritmo que ella marcaba. Vio sus dedos moverse débilmente, como buscando algo en la oscuridad. Y ella puso su mano en la palma de él, para que tuviera algo de que sostenerse. Él la sujetó, débilmente, pero con todo lo que le quedaba, y Clara le sostuvo la mano de vuelta. Y así, en una habitación iluminada solo por el pequeño resplandor de una linterna, entre la lluvia golpeando el cristal y el silencio de muerte de todo el edificio, dos personas a las que el mundo entero había abandonado se aferraron una a la otra a través de cada número, cada aliento, cada segundo. Perdió toda noción del tiempo. En algunos momentos, su vientre embarazado se tensaba de dolor y la hacía apretar los dientes. En otros momentos, el sudor le corría a los ojos y le ardía. En otros, el brazo le pesaba tanto de cansancio que pensó que no podría levantarlo más. Pero no se detuvo. No se permitió detenerse, porque sabía que el momento en que se rindiera sería el momento en que ellos ganarían. El momento en que aquella muerte disfrazada cumpliría su propósito. Entonces, en el momento más desesperado, la puerta se abrió con suavidad, y el corazón de Clara pareció detenerse, porque pensó que Kessler había vuelto a terminar el trabajo. Pero el haz de otra linterna entró, y la voz que se alzó fue la de Beth. La mujer entró, respirando con dificultad, una bolsa apretada entre los brazos. Y en ese instante, Clara entendió que Beth había tomado su decisión. Beth dijo, con la respiración entrecortada, que había visto a todo el personal nocturno enviado abajo por una razón absurda, que había sabido de inmediato que algo andaba mal, y que se había escabullido hasta ahí arriba. Dejó la bolsa en el suelo, sacó un kit manual de presión arterial que había tomado deprisa del gabinete de la estación de enfermeras, y las dos mujeres, una enfermera y otra que alguna vez había sido enfermera, se inclinaron juntas sobre el hombre bajo el resplandor tembloroso de la linterna. Beth le colocó el brazalete, y el número que leyó hizo que ambas se miraran con miedo, pero ya había comenzado a bajar lentamente, respondiendo de verdad a todo lo que Clara había hecho durante ese largo e interminable tramo de tiempo. Beth se quedó vigilando la puerta, lista para dar la alarma, mientras Clara seguía sosteniéndolo al ritmo, contando, trayéndolo de vuelta. Nadie supo cuánto tiempo había pasado cuando las luces del techo se encendieron de golpe otra vez, y todo el edificio volvió a la vida con el sonido de las máquinas arrancando al mismo tiempo. El monitor junto a la cama parpadeó, y luego aparecieron números en la pantalla. El suero volvió a gotear, y el pitido constante del monitor sonó como la música más hermosa que Clara hubiera escuchado jamás. Levantó la vista hacia la pantalla, vio que su presión había vuelto a un rango seguro, que su ritmo cardíaco se había estabilizado, y solo entonces se permitió desplomarse contra el borde de la cama, todo su cuerpo temblando de agotamiento, una mano todavía sujetándola de él, la otra descansando sobre su vientre que subía y bajaba. Lo había sostenido en la oscuridad, sola, sin nada más que sus manos desnudas y una voluntad que se negó a soltar. Lo había arrancado de las manos de la muerte una vez más. Elías abrió los ojos. La miró a ella, a la mujer que había permanecido despierta a través de toda una batalla por él, el rostro hundido de cansancio, el cabello húmedo y pegado a la piel por el sudor. Y en sus ojos ya no quedaba nada de la bestia fría que todo el edificio temía. Solo había una ternura sin palabras, y una gratitud tan profunda que ningún idioma podría contenerla. Intentó mover los dedos que ella aún sostenía entre los suyos, apretándolos débilmente. Y con una voz ronca que sonaba casi rota, logró susurrar unas palabras, diciendo que ella no debió haberse quedado, que debía huir. Clara levantó la cabeza, sus propios ojos también nublados, y respondió con suavidad que ya se lo había dicho. Que jamás había sido capaz de alejarse de alguien que se estaba ahogando. Y que ahora él tenía que vivir. No solo por él mismo, sino porque había demasiadas preguntas que solo él podía responder. Afuera en el pasillo, los pasos comenzaron a agitarse mientras el personal corría de vuelta en pánico, y Beth limpió rápido cualquier rastro. Pero dentro de esa última habitación, entre las máquinas que apenas volvían a la vida, 3 personas que acababan de luchar juntas contra una muerte cuidadosamente planeada se habían convertido, en silencio, en aliadas, unidas por un secreto que tendrían que cargar juntas desde esa noche en adelante. 2 días después del apagón, Vale llamó a Clara y le pidió verse en su café habitual. Y cuando ella llegó, supo de inmediato que algo en él había cambiado,
porque su rostro ya no llevaba la mirada cautelosa y buscadora de sus reuniones anteriores, sino el peso de un hombre a punto de entregar algo que había guardado durante demasiado tiempo. Puso sobre la mesa un sobre amarillento, de bordes suavizados por el tiempo, y le dijo en voz baja que, revisando de nuevo los expedientes, había encontrado esto entre las pertenencias personales de su esposo. Las pertenencias que la obra de construcción había entregado, pero que nunca habían llegado hasta ella. Se había quedado atrapado dentro de una carpeta de papeles y olvidado. Dijo que había luchado mucho tiempo consigo mismo sobre si dárselo, pero que creía que ella tenía derecho a saber, y que tal vez el momento había llegado. Clara tomó el sobre, y reconoció la letra de inmediato, la letra de su esposo, con su nombre escrito en el frente. Una carta que él había escrito pero nunca había tenido la oportunidad de enviar. No la abrió en el café. No pudo. La llevó consigo, guardada en el bolsillo, durante todo su turno en el restaurante, su mano rozándola una y otra vez a través de la tela. Y no fue sino hasta tarde esa noche, después de cruzar hacia Alden Kerr y encontrar un momento de calma en el vestidor vacío, que se sentó en la banca larga, respiró hondo, y abrió la carta bajo la luz. Su letra familiar apareció ante ella, y desde las primeras líneas, las lágrimas le subieron a los ojos. Él escribía que si ella estaba leyendo esas palabras, entonces probablemente algo le había pasado, y que lo sentía por habérselo ocultado. Escribía que había aceptado un trabajo del que no podía hablarle, que un hombre poderoso se le había acercado en silencio y le había pedido que fuera sus ojos y oídos dentro de uno de sus proyectos de construcción, porque sospechaba que alguien bajo su mando le estaba robando, haciendo negocios turbios y traicionándolo, y que su esposo era una de las pocas personas en las que todavía confiaba. Escribía que había aceptado porque el dinero era suficiente para darle a ella y a su hijo por nacer un comienzo digno, porque todo lo que había querido era darles a los dos una vida mejor. Entonces el tono de la carta se volvía más urgente, como si la hubiera escrito con prisa y con miedo. Escribía que había descubierto algo lo bastante grande como para que el otro hombre involucrado matara para silenciarlo, que había reunido pruebas y las había escondido en un lugar seguro, y que si algo le pasaba, ella debía creer que él había intentado hacer lo correcto. Las últimas líneas de la carta hicieron que Clara se derrumbara por completo, ambas manos cubriéndose el rostro, las lágrimas que había contenido durante 4 meses rompiéndose sin forma de detenerlas. Escribía que la amaba, que amaba al hijo que no había llegado a conocer, y que lamentaba no poder estar ahí para verlo crecer. Se quedó sentada ahí, en el vestidor silencioso, sosteniendo la carta contra su pecho, llorando por el esposo que había muerto cargando un secreto para protegerla, llorando por el hijo que jamás escucharía la voz de su padre, llorando por todo lo que había perdido sin siquiera saber por qué. Hasta esta noche. Y cuando sus sollozos por fin se calmaron, una verdad fría se alzó con claridad en su mente, encajando la última pieza en el rompecabezas que había estado siguiendo por tanto tiempo. El hombre poderoso que había colocado a su esposo como sus ojos y oídos, el hombre cuyo secreto su esposo había muerto tratando de proteger, no era otro más que Elías Thornbury. El hombre en la silla de ruedas de la última habitación al final del pasillo, el hombre al que ella había arrancado 2 veces de las manos de la muerte. El hombre que había investigado a su esposo y lo había matado era Kessler, el mismo hombre que ahora cerraba el cerco alrededor de Elías. Todos ellos, ella, su esposo, Elías, eran piezas del mismo tablero. Todos víctimas del mismo hombre, y el destino los había atado con hilos que solo ahora podía ver completos. Clara se secó las lágrimas, dobló la carta con cuidado y la apretó contra su pecho, y dentro de ella, en medio del dolor más profundo que acababa de vivir, algo se endureció en resolución. Elías, aunque no de forma directa, todavía le debía una vida. Le debía a su hijo un padre. Y entendió que esta lucha ya no era solo sobre salvar a un paciente abandonado. Se había convertido en su propia lucha, por su esposo, por su hijo, y por la verdad que él había cambiado su vida por proteger. La noche siguiente, Clara entró a la habitación de Elías con la carta de su esposo guardada dentro del bolsillo del abrigo, y una pregunta ardiendo en el corazón que sabía que no podría cargar ni un día más. Cerró la puerta detrás de ella, se quedó de pie en silencio un momento junto a su cama, y luego sacó la carta, la puso sobre la manta que cubría sus piernas, y le preguntó directamente, la voz temblando pero sin apartar la mirada, si él había conocido a un obrero, al hombre con el que ella se había casado, si él había sido quien colocó a su esposo dentro de la obra de construcción para que fuera sus ojos y oídos.
Vio la reacción de Elías antes de que él pudiera pronunciar una sola palabra. Vio sus ojos cerrarse por un instante, como si acabaran de tocar una vieja herida. Y eso solo ya le respondió. Él lo sabía. La había reconocido en el mismo instante en que ella susurró aquellas 3 palabras. Y al darse cuenta de que ella no solo era la enfermera que lo había salvado un año atrás, sino también la esposa del hombre que había muerto por su culpa, Elías abrió los ojos, y no intentó evadirla. Con esa voz ronca y trabajosa, cada sonido exigiéndole un esfuerzo enorme, admitió que sí, que había acudido a su esposo, que necesitaba a alguien de adentro en quien los traidores no sospecharan. Un hombre común y honesto, sin vínculos con su mundo, y su esposo había sido exactamente ese tipo de hombre. Dijo que había prometido protegerlo, que había creído tener el poder suficiente para resguardar una vida humana, pero se había equivocado. Había subestimado al hombre que perseguía. Y para cuando Kessler descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Se detuvo, la respiración pesada, y continuó diciendo algo que Clara jamás imaginó que escucharía de un hombre como él, que la noche en que fue traicionado y colapsó, él no tenía idea de que la enfermera sin nombre que lo salvó en la mesa de urgencias era la misma esposa de la que su esposo le había hablado con tanto orgullo, y que reconocerla en ese edificio lo había atormentado cada día, incluso más que la parálisis de su propio cuerpo. Clara se quedó de pie, y dentro de ella 2 corrientes opuestas de sentimientos se alzaron y se desgarraron entre sí. Una parte de ella quería descargar toda su ira sobre ese hombre, quería preguntarle si entendía que le había quitado un padre a su hijo, que por su confianza mal puesta y su guerra por el poder, ella se había convertido en viuda antes siquiera de tener la oportunidad de ser madre. Pero otra parte de ella, la parte que se había sentado junto a él durante largas noches, que había visto su humillación cuando no pudo llevarse ni una cucharada de avena a la boca, que había sostenido su mano y lo había traído de vuelta de la muerte, no lograba llamar enemigo al hombre que tenía frente a ella. Con la voz quebrándose, le preguntó qué se suponía que debía hacer con él, si debía odiarlo o compadecerlo, porque ya no sabía distinguir la diferencia entre las 2 cosas. Y Elías, tal vez por primera vez en su vida, no dio la respuesta de un hombre poderoso. Solo la miró, sus ojos, los mismos que alguna vez habían hecho temblar a toda una ciudad, ahora llenos de lágrimas, y le dijo que no le estaba pidiendo perdón, porque sabía que había deudas que jamás podrían pagarse. Le estaba pidiendo solo una cosa, la oportunidad de protegerla a ella y al bebé. De terminar lo que le había prometido a su esposo y no había cumplido, aunque fuera lo último que hiciera en este mundo. La habitación se hundió en el silencio, con solo el pitido constante del monitor y el sonido de la lluvia que había cesado, dejando gotas todavía aferradas al cristal de la ventana. Clara miró al hombre recostado ahí, la mitad inferior de su cuerpo muerta e inmóvil, sus manos temblando. El hombre que acababa de confesar su impotencia frente a una mujer pobre a la que normalmente jamás habría tenido que notar. Y entendió que sus palabras no eran las de un jefe criminal tratando de comprar la lealtad de alguien, sino las de un ser humano tratando de redimir alguna pequeña parte de lo que se había roto por su culpa. Se agachó, recogió la carta de la manta, la dobló de nuevo, y dijo con suavidad que no podía perdonarlo todavía, que tal vez tomaría mucho tiempo, o tal vez nunca ocurriría, pero que tampoco podía dejarlo morir en manos de los hombres que habían matado a su esposo, porque si lo hacía, entonces la muerte de él no habría tenido ningún sentido. Dijo que su esposo había muerto por exponer la verdad, y que ella viviría para terminar ese trabajo. Y que si Elías de verdad quería enmendar las cosas, entonces tenía que ayudarla, no por él mismo, sino por su esposo. Elías asintió lento y pesado. Y en ese gesto había una promesa sellada con todo lo que quedaba de un hombre que alguna vez lo había tenido todo, y luego lo había perdido todo. Desde esa noche, el vínculo entre ellos ya no era el de una salvadora y alguien en deuda con ella. Se había convertido en algo más profundo, unido por una pérdida compartida y un enemigo compartido. Y ambos entendían que el camino por delante les exigiría más de lo que ya habían soportado. Después de la noche del apagón, algo dentro de Elías volvió a despertar, y Clara lo reconoció en la forma en que él comenzó a dar órdenes. Ya no era el hombre resignado que esperaba a que otros decidieran su destino. Cada noche, cuando ella entraba a su habitación, él le entregaba un trozo de papel cubierto de una letra que todavía temblaba, pero que se había vuelto más decidida, instrucciones breves para que ella se las pasara a Otto, a través de una línea de comunicación formada por una mujer de la limpieza y un viejo guardaespaldas. El jefe encerrado dentro de un cuerpo paralizado comenzaba a mover sus piezas en el tablero.
Kessler había creído que jugaba solo. Elías le pidió a Otto que se acercara en silencio a algunos hombres que alguna vez le habían jurado lealtad pero que se habían mantenido callados, esperando que les dijera que no actuaran de forma precipitada, que solo mantuvieran sus posiciones y esperaran la señal. Le dijo a Otto que siguiera el rastro del dinero, que encontrara las cuentas que Kessler había estado vaciando en silencio. Y calculaba cada paso con la precisión fría de un hombre que alguna vez había construido un imperio entero solo, con sus propias manos. Una tarde, mientras Clara lo ayudaba a beber agua, él le hizo señas para que se acercara, y con esa voz rota le explicó todo, no para presumir, sino porque quería que ella entendiera dónde estaba parada en este juego. Dijo que Kessler no podía simplemente matarlo y apoderarse de todo, porque la mayor parte de sus bienes reales, las cosas de mayor valor, estaban resguardadas detrás de capas de seguridad que solo él mismo controlaba. Contraseñas, firmas, acuerdos que nadie podía tocar sin su propio consentimiento, ni siquiera si él estuviera muerto. Esa era la razón por la que seguía vivo, dijo. No porque Kessler le guardara ninguna lealtad, sino porque Kessler lo necesitaba consciente y legalmente competente para obtener los documentos de transferencia. Un cadáver no le servía de nada. Necesitaba a Elías vivo, despierto, pero lo bastante débil y desesperado como para poner la pluma sobre el papel. Y esa pequeña grieta, dijo con un frío destello en los ojos, era lo que usaría para dar vuelta al tablero. Pero Kessler no era el tipo de hombre que se quedaba quieto esperando a que lo derribaran, y él también había comenzado a percibir que algo se le escapaba de las manos. Después del fallido apagón, después de que la presa que debía haber muerto seguía viva, entendió que alguien adentro estaba trabajando en su contra, y decidió no alargar más el juego. Una tarde entró a la habitación de Elías con un grueso montón de documentos y un abogado a su lado que cargaba un sello notarial, y esta vez la sonrisa cortés que solía llevar en los labios había dado paso a una impaciencia fría. Puso los documentos sobre la mesa frente a Elías y dijo que era hora de terminar con todas las demoras. Que como la salud de su jefe empeoraba cada día, sería mejor trasladarlo a un centro de cuidados especializado lejos de la ciudad, donde pudiera descansar tranquilo. Y para eso, solo necesitaba firmar los papeles que le otorgaban a Kessler autoridad para administrar sus bienes mientras se recuperaba. Lo dijo todo con la voz dulce de un hombre que ofrecía un favor. Pero todos en la habitación entendieron lo que en verdad significaba. Una vez que llevaran a Elías a ese lugar lejano, sin Clara, sin Otto, sin nadie que fuera testigo de nada, jamás regresaría. Elías miró los documentos, y luego levantó los ojos hacia el rostro del hombre que alguna vez había sido su mano derecha, y en un momento tan tenso que casi detuvo el aire, Clara, que limpiaba el rincón de la habitación, sintió que el corazón se le detenía. Pero Elías no entró en pánico. Dejó que el silencio se extendiera lo suficiente como para que Kessler comenzara a incomodarse. Entonces habló, una palabra lenta a la vez, diciendo que firmaría. Kessler dejó ver un destello de triunfo por un instante, pero Elías continuó diciendo que firmaría, pero no hoy, porque bajo los términos legales exactos que el propio Kessler lo había ayudado a redactar años atrás, una transferencia de bienes de esta magnitud requería la presencia de un administrador fiduciario independiente, como testigo, o de lo contrario sería inválida ante un tribunal. Lo dijo con la calma de un hombre que entendía las reglas del juego mejor que nadie, y Clara vio cómo la sonrisa en los labios de Kessler se endurecía, porque él sabía que Elías tenía razón, y sabía que Elías acababa de comprarse un tiempo precioso. Pero cuando Kessler recogió de nuevo los documentos, sus ojos se estrecharon en una línea fría y afilada, y dijo en voz baja, casi susurrando, que a su jefe le quedaban 3 días, ni uno más, y que después de esos 3 días, con o sin testigo, todo se completaría de una forma u otra. Salió de la habitación, y en el silencio que dejó, Elías se giró para mirar a Clara. Ambos entendían que el reloj acababa de empezar la cuenta regresiva, y que solo tenían 3 días para derribar a un hombre que llevaba meses preparando esta jugada. 3 días. Y Clara sabía que no podían perder ni una hora. Así que esa misma noche llamó a Vale, y se reunieron en su auto viejo, estacionado fuera de la vista en el callejón detrás del asilo, donde Vale había extendido sobre el asiento trasero todo un expediente de documentos que había reunido durante los últimos meses. Le dijo que había seguido el dinero que Kessler usaba para sobornar gente, y que había algo que todavía no lograba entender, algo que lo había inquietado desde el principio. Esos pagos no salían de las cuentas de Kessler. Pasaban por una cadena de empresas de fachada,
Pero cuando pacientemente fue quitando cada capa, todas terminaban llevando al mismo punto de origen, y el nombre detrás de ese origen no era Kessler. Vale le entregó a Clara una hoja de papel, señaló el nombre al final, y cuando ella lo leyó, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, porque era el nombre que escuchaba cada día dentro de ese edificio. El nombre del hombre de bata blanca que siempre declaraba, con voz plana, que el paciente de la última habitación era un caso perdido, Aldis Frey. Y en ese preciso instante, todas las piezas sueltas que Clara había ido recogiendo sin darse cuenta a lo largo de tantos días por fin, encontraron su lugar. La carpeta sobre propiedades y carteras de activos que había visto de reojo en el escritorio de Frey el día en que la llamó a amenazarla, algo que un médico tratante común no tendría ninguna razón para guardar. La llamada telefónica que había volteado apresuradamente antes de bajar la voz para decir que no estaba terminado, que necesitaban más tiempo. La forma en que él siempre era quien declaraba que Elías estaba más allá de toda recuperación, siempre el que firmaba las notas médicas diciendo que no había progreso, siempre el que bloqueaba cualquier oportunidad de que Elías fuera reevaluado. Todo este tiempo, Clara había estado segura de que Frey era solo un títere que Kessler había pagado para mirar hacia otro lado, un cómplice cobarde comprado con dinero. Pero la verdad era exactamente lo contrario. Kessler no había contratado a Frey. Frey era quien había estado detrás de todo desde el principio. Vale armó el cuadro completo para ella con la voz pesada y baja de un hombre que acababa de ver a través de una conspiración mucho más profunda de lo que había imaginado. Dijo que Frey tenía conocimiento, estatus, y la coartada respetable de un médico al que nadie pensaría en sospechar. Pero bajo esa fachada había un hombre hambriento de la enorme fortuna de Elías, y lo bastante paciente como para tejer una trampa perfecta. Frey era quien había entendido que si quería tragarse el imperio de Elías entero, no podía confiar en la violencia simple. Tenía que hacer que Elías pareciera incompetente. Tenía que confinarlo dentro de una institución médica bajo el nombre de un tratamiento. Y tenía que encontrar a alguien dentro de las propias filas de Elías lo bastante codicioso como para traicionarlo. Esa persona había sido Kessler. Frey y Kessler no eran amo y sirviente. Eran dos socios en igualdad de condiciones, cada uno sosteniendo la mitad del rompecabezas. Kessler tenía poder y una red dentro de la organización de Elías, mientras que Frey tenía la bata blanca y la institución médica, donde una persona podía hacerse desaparecer mientras todo seguía pareciendo legal. Se necesitaban mutuamente, y habían unido sus manos para repartirse el imperio que habían derribado juntos. Clara se quedó sentada en silencio en el auto, su aliento empañando el vidrio frío, y sintió que el peso sobre sus hombros se duplicaba. Todo este tiempo había pensado que solo tenía un enemigo que enfrentar, Kessler, un hombre al que al menos podía leer, al menos anticipar. Ahora entendía que el enemigo más peligroso era el hombre que enfrentaba todos los días. El hombre con autoridad total dentro del edificio, el hombre que podía emitir cualquier orden médica para Elías sin que nadie lo cuestionara. El hombre que podía decidir quién vivía y quién moría con una sola página firmada. Pensó en los 3 días que Kessler acababa de darles, y comprendió que ese plazo no lo había fijado Kessler solo, sino que era el resultado de la coordinación entre dos hombres que habían calculado cada movimiento posible. Vale le apretó el hombro y le recordó que ahora se enfrentaban a algo el doble de peligroso, que un solo error pequeño podría costarle a ella, al bebé, a Elías, e incluso al propio Vale, un precio muy alto. Y que si querían derribar a esos dos hombres, necesitaban pruebas. Las pruebas que el esposo de Clara había muerto por proteger, y que había escondido en algún lugar seguro. Clara miró hacia la oscuridad más allá del cristal, una mano descansando sobre su vientre, y dentro de ella el miedo y la determinación se entrelazaron en un sentimiento que jamás había conocido. Porque entendía que para proteger a su hijo por nacer y terminar lo que su esposo había dejado sin acabar, tendría que enfrentarse directamente a dos hombres, cada uno con el poder de destruirla. Y solo tenía 3 días para encontrar lo único que podía salvarlos a todos. En la segunda de esas 3 noches decisivas, Clara salió de su turno en Ambrose Hall más tarde de lo habitual. Y cuando bajó al estacionamiento subterráneo del edificio para buscar su auto viejo, sintió de inmediato que algo andaba mal. Las luces de neón del techo parpadeaban débiles, el estacionamiento estaba casi vacío, con solo unos cuantos autos dispersos, y el sonido de sus propios pasos resonaba sobre el concreto de una forma hueca y solitaria. Caminó más rápido, una mano sosteniendo su vientre, las llaves ya apretadas en la mano.
Pero justo cuando se acercaba a su auto, una figura salió de detrás de una columna. Y antes de que pudiera reaccionar, reconoció ese rostro, Kessler. Se paró entre ella y el auto, ambas manos en los bolsillos, su sonrisa cortés de siempre completamente ausente, reemplazada por una frialdad mortal. Junto a él había un hombre grande y corpulento, silencioso como una sombra. Kessler dijo, con voz pareja, que ya había tenido suficiente paciencia con ella, que sabía exactamente quién era, que sabía que no era una simple mujer de la limpieza, que sabía que había estado comunicándose en secreto con el viejo detective retirado y con lo que quedaba leal a Elías. Le dijo que también sabía que ella era quien había arruinado la noche en que todo debió terminar limpiamente. Clara se quedó quieta, el corazón latiéndole con fuerza, pero se obligó a no dejar ver su miedo. Porque entendía que con un hombre como Kessler, el pánico de la presa solo lo haría sentirse más seguro. Le preguntó qué quería, su voz sosteniendo una calma sorprendente, y Kessler soltó una risa fría, diciendo que quería usarla. Dijo que Elías se había vuelto inexplicablemente terco en los últimos días, que había inventado toda excusa posible para retrasar la firma de los papeles, y que Kessler había entendido que la razón no era otra más que clara, que ese hombre no pondría la pluma sobre el papel mientras todavía tuviera esperanza. Y la forma más rápida de apagar la esperanza de una persona era quitarle aquello que quería proteger. El hombre grande se acercó, y Clara supo que no tenía escapatoria. No podía correr con un vientre de 7 meses. No podía enfrentarse a 2 hombres, y cualquier movimiento imprudente ahora solo pondría a ella y a su hijo en mayor peligro. Así que no se resistió. Dejó que la subieran al asiento trasero de un auto negro. Y durante todo el trayecto, en lugar de dejarse llevar por el pánico, obligó a su mente a trabajar, a observar, a memorizar. Contó las vueltas que daba el auto, escuchó los sonidos del exterior, y el eco lejano del silbato de un tren le dijo que se dirigían hacia el distrito del puerto, el lugar que, según los rumores, alguna vez había pertenecido a Elías. Puso una mano sobre su vientre, sintió al bebé moverse levemente, y susurró en su mente que mamá lo sacaría de ahí, que el bebé debía quedarse tranquilo con ella. Y fue precisamente esa misión de mantenerse en calma por su hijo lo que la salvó de derrumbarse bajo el miedo. La llevaron a un viejo almacén abandonado junto al puerto, húmedo y oscuro, y la sentaron en una silla bajo la única luz que había. Kessler hizo una llamada, y por esa llamada Clara entendió que le estaba diciendo a Frey que la ficha de negociación ya estaba en sus manos, que ahora la usarían para forzar a Elías a firmar. Entendió que le quedaba muy poco tiempo, pero también entendió algo que Kessler tal vez había olvidado. Mientras la necesitaran como rehén para presionar a Elías, no se atreverían a hacerle daño, porque un rehén muerto no tenía ningún valor de negociación. Su vida y la de su hijo se habían convertido en la carta que la mantenía a salvo, y tenía que estirar ese valor tanto como fuera posible mientras esperaba una oportunidad. Así que comenzó a ganar tiempo de la única forma que sabía. Dejó que su respiración se acelerara, se llevó una mano al vientre, y soltó un gemido suave. Actuó los signos de angustia del embarazo con tal convicción, usando el mismo conocimiento médico que entendía mejor que nadie. Con voz quebrada, dijo que estaba mostrando señales de un parto prematuro, que si la mantenían bajo ese tipo de estrés, el bebé podría estar en peligro. Y vio al hombre grande mirar a Kessler con confusión, porque incluso los hombres más crueles dudaban ante la idea de cargar con la responsabilidad de la muerte de una mujer embarazada y su hijo, algo que convertiría el asunto de un arreglo silencioso en una tormenta incontrolable. Kessler la observó con sospecha, pero ella describió los síntomas con tal precisión que él no pudo estar seguro, y esa duda era exactamente lo que ella necesitaba. Pidió un vaso de agua, pidió recostarse, cada petición estirando un minuto más. Y mientras por fuera parecía una mujer embarazada, débil y asustada, en angustia, por dentro sus ojos no dejaban de recorrer el almacén, memorizando la ubicación de cada puerta, cada salida, esperando en silencio el momento que sabía con firmeza que llegaría, el momento en que Elías y los demás no la abandonarían. Mientras Clara ganaba tiempo en el almacén oscuro junto al puerto, en la última habitación al final del pasillo de Aldenker, Elías recibió la noticia de que se la habían llevado a través de una llamada que Kessler dejó que escuchara a propósito, su voz anunciando con dulzura que la rehén esperaba la firma de su jefe. Pero en lugar de derrumbarse como Kessler había calculado, algo dentro de aquel hombre paralizado se endureció como el acero. No entró en pánico. No suplicó. Solo le hizo una señal silenciosa a Otto,
El hombre que había arreglado en secreto para que vigilara cerca durante los últimos días, precisamente por si esta situación llegaba a ocurrir. Y todo un plan que él había ido desplegando en silencio comenzó a moverse. Porque Elías había predicho que, llevado al límite, Kessler usaría un rehén. Y se había preparado para ese movimiento días antes, tal como se había preparado para cada otro movimiento a lo largo de su vida. Lo que ni Kessler ni Frey sabían era que, durante las semanas en que Clara lo había ayudado pacientemente a practicar cada noche, las manos de Elías se habían recuperado mucho más de lo que él había dejado ver a nadie. Había escondido ese progreso a propósito, siguiendo el papel de un hombre casi indefenso frente a sus enemigos, guardándolo como su última carta. Y ahora había llegado el momento de jugarla. Cuando los dos hombres de Kessler fueron enviados a su habitación para escoltarlo a firmar los papeles, empujaron su silla de ruedas hacia el gran vestíbulo del edificio. Y fue ahí, bajo las luces brillantes en medio del vestíbulo, donde Elías hizo algo que dejó a todos atónitos. Puso ambas manos sobre los aros de las ruedas él mismo, y con una fuerza que nadie creía que Elías todavía poseyera, sostuvo la silla firme. Luego la giró despacio hasta quedar de frente a los dos hombres. Levantó la cabeza por completo y los miró directo con los ojos fríos y afilados como navaja del hombre que, alguna vez había gobernado todo ese territorio. Esa mirada, esa autoridad que creían muerta junto con sus piernas, de pronto volvió a la vida por completo en ese instante, y los dos hombres, aunque altos y fuertes, vacilaron por instinto, como si el recuerdo del hombre al que alguna vez temieron se hubiera levantado y los hubiera detenido en seco. Esa breve vacilación fue todo lo que Elías necesitó. Su mano, la mano que había entrenado en silencio, poco a poco, de vuelta a la obediencia, se deslizó junto a la silla de ruedas, donde Otto había instalado en secreto un botón de alarma de emergencia conectado directamente a la línea que Vale había arreglado, y lo presionó. Al instante, la alarma del edificio rugió por el aire. Las luces rojas de emergencia parpadearon por los pasillos, y todo el asilo despertó en caos. Pero eso no fue todo, porque Vale, que había estado esperando esa señal toda la noche, no había actuado solo. Durante los días anteriores, con el expediente que el esposo de Clara había dejado, combinado con las pruebas que él y Otto habían reunido, Vale había contactado a viejos conocidos de confianza que aún estaban en el cuerpo policial, gente dispuesta a escuchar un caso que jamás debió haberse cerrado. Y ahora, cuando sonó la señal, las patrullas policiales llegaron al mismo tiempo a dos lugares: Alden Kerr y el almacén junto al puerto, cuya ubicación Otto había logrado rastrear. En el almacén, Clara escuchó el sonido de las sirenas resonando a lo lejos, acercándose cada vez más, y vio el rostro de Kessler transformarse. Él les gritó a sus hombres y trató de arrastrarla de pie para escapar. Pero la falsa calma de una mujer embarazada, débil y asustada, que ella había actuado durante horas, lo había hecho subestimar la situación y perder su oportunidad de huir. Las luces de los faros entraron por las ventanas rotas. El estruendo de pasos llenó el almacén, y en medio de ese caos, Clara hizo exactamente lo que había estado esperando hacer. Se dejó caer de la silla, se agachó detrás de un montón de cajas de madera viejas, y envolvió ambos brazos con fuerza alrededor de su vientre para proteger a su hijo, alejándose del alcance de Kessler justo cuando la policía irrumpió adentro. Kessler quedó rodeado en medio del almacén, y en el instante final, cuando entendió que cada camino estaba bloqueado, la máscara cortés que había llevado durante tanto tiempo cayó por completo, revelando debajo nada más que a un hombre codicioso que lo había perdido todo en el mismo juego que creía tener ganado de antemano. En cuanto a Frey, el verdadero cerebro detrás de todo, cuando escuchó la alarma sonar por todo Alden Kerr y supo que el plan se había derrumbado, intentó hacer lo que hacen los hombres como él cuando el barco comienza a hundirse, escabullirse en silencio. Reunió deprisa los documentos de los bienes de su escritorio, el expediente que había preparado durante meses, y trató de salir del edificio por la puerta trasera. Pero justo ahí lo esperaba Vale, con oficiales de policía a su lado. Vale miró al médico de bata blanca, al hombre que se había escondido tan perfectamente detrás de una fachada de respetabilidad todo este tiempo, y le dijo una sola frase breve: que el juego había terminado. Frey se quedó paralizado, el expediente todavía en sus manos, aquello que debía entregarle un imperio entero, ahora convertido en nada más que la evidencia que lo condenaría. Y esa noche, mientras las sirenas de la policía se apagaban lentamente y el amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, sobre el lago, los dos hombres que habían tejido juntos una conspiración perfecta para robar la vida y el imperio de un hombre,
fueron por fin llevados hacia la luz. Derribados no por una fuerza mayor, sino por la persistencia de un viejo investigador, la lealtad de un guardaespaldas, la voluntad de un jefe que se negó a doblegarse, y sobre todo, por el corazón valiente de una mujer a la que habían subestimado. Los días después de aquella noche en el puerto pasaron como una inundación, arrastrando consigo cada mentira que Frey y Kessler habían construido con tanto esfuerzo. El expediente que el esposo de Clara había escondido, aquello por lo que había cambiado su vida, finalmente fue encontrado por Vale en el lugar donde lo había ocultado. Y dentro había todo lo necesario para derribar toda la conspiración. Había fragmentos de grabaciones que la gente había creído borradas para siempre, estados bancarios que mostraban el flujo de dinero a través de empresas de fachada hasta llegar al bolsillo de Frey, e incluso grabaciones de conversaciones entre los dos conspiradores discutiendo cómo hacer desaparecer a una persona bajo el nombre de un tratamiento médico. Cuando toda esa evidencia se puso sobre la mesa de los investigadores, ni una sola capa de su disfraz pudo sostenerse más. Descubrieron que las notas médicas que Frey había firmado durante meses, los reportes que insistían en que el paciente de la última habitación no tenía ninguna posibilidad de recuperación, eran todos falsificados, escritos no según la verdadera condición de Elías, sino con el propósito de mantenerlo confinado bajo la apariencia de incompetencia, para hacer más fácil apoderarse de sus bienes. Descubrieron que los medicamentos que debían ayudarlo a recuperarse le habían sido retenidos o cambiados deliberadamente, que se le habían bloqueado oportunidades de terapia, que todo un plan de tratamiento había sido diseñado no para sanarlo, sino para mantenerlo quebrado. Y cuando trajeron a especialistas independientes para reevaluar a Elías, concluyeron que su lesión jamás había sido tan desesperanzadora como Frey había afirmado, que si hubiera recibido el tratamiento adecuado desde el principio, podría haberse recuperado mucho más de lo que lo había hecho. Esa verdad hizo estremecer a la gente ante la crueldad de un hombre que había usado la bata blanca y el juramento de salvar vidas para hacer exactamente lo contrario. Kessler y Frey fueron arrestados y enfrentaron una serie de cargos, desde conspiración para apoderarse de bienes y falsificación de registros hasta delitos mucho más graves, relacionados con la muerte que habían causado. Pero lo que más cerca llevó a Clara de las lágrimas no fue ver a esos dos hombres siendo llevados presos. Fue el día en que reabrieron oficialmente el expediente sobre la muerte de su esposo. Aquello que durante los últimos 4 meses había quedado marcado como un desafortunado accidente laboral, esa etiqueta descuidada que la había dejado cargar su duelo sola, sin siquiera una explicación, por fin salió a la luz de la verdad. Confirmaron que su esposo no había sido descuidado, que no había cometido un error, que había muerto porque había descubierto un crimen y se había negado a quedarse en silencio, que era un hombre íntegro que se había atrevido a enfrentarse a gente poderosa para proteger lo correcto. Su nombre quedó limpio, y para Clara, eso significaba más que cualquier castigo dado a los criminales, porque ahora, cuando su hijo creciera, ella podría decirle que su padre no había sido un hombre desafortunado que cayó por un error, sino un hombre valiente que se sacrificó por la justicia. Y entonces le llegó a Clara el turno de recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo. Durante la investigación, a medida que su papel en salvar la vida de Elías y exponer toda la conspiración salió a la luz, la gente también conoció su pasado. Supo que la mujer a la que todo el asilo había visto solo como una trabajadora de limpieza sin nombre había sido, en realidad, una talentosa enfermera de urgencias que había dejado la profesión en silencio a causa de una herida en el corazón. Sus antiguos colegas de Merci General fueron a verla, y el hospital la invitó oficialmente a regresar. No por lástima, sino como un reconocimiento tardío a la habilidad y la compasión que jamás había perdido de verdad. Clara se sentó en su pequeño apartamento, una mano sobre su vientre, la carta de su esposo descansando en la mesa a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso que había cargado sobre sus hombros todo este tiempo comenzaba a levantarse. La tormenta había pasado. Los que habían cometido los crímenes habían pagado el precio. El inocente había sido absuelto. Y la mujer que alguna vez creyó que ya no tenía derecho a tocar la vida de otra persona ahora estaba parada, frente a la puerta de un nuevo comienzo. Pero sabía que todavía quedaba algo sin terminar, todavía había una persona esperándola en la última habitación al final del pasillo. El hombre al que el destino había atado a su vida con hilos que no podían desatarse. Y entendió que el capítulo final de esta historia todavía no estaba escrito. Después de que los culpables fueron llevados presos y la verdad salió a la luz, Elías fue trasladado a un verdadero centro de rehabilitación, donde por primera vez desde el día del accidente fue tratado por personas que querían verlo recuperarse,
no por personas que querían mantenerlo quebrado. Y Clara, aunque había aceptado la oferta de regresar a su profesión, seguía visitándolo con regularidad, porque entendía que su camino apenas comenzaba, y no podía dejarlo a la mitad del camino que ella misma lo había ayudado a recorrer. Las sesiones de terapia de Elías eran otro tipo de guerra, más silenciosa, pero no menos brutal que todo lo que ya habían soportado juntos. Se aferraba a las barras paralelas con manos que ya habían recuperado fuerza, esforzándose con todo lo que tenía para levantar su propio cuerpo. Y en esos primeros intentos, las piernas que alguna vez habían yacido muertas bajo él temblaban y cedían, el sudor empapándolo por completo, el rostro contraído de dolor y del desánimo de un hombre que alguna vez había estado en la cima del poder y ahora tenía que reaprender desde cero algo que hasta un niño podía hacer. Hubo momentos en que quiso rendirse, y en esos momentos Clara se sentaba a su lado, sin ofrecer palabras vacías, solo recordándole que había llegado hasta aquí y no había ninguna razón para detenerse ahora. Entonces, una tarde de invierno, mientras la luz pálida del sol entraba por los grandes ventanales de la sala de terapia, Elías soltó las barras paralelas, se apoyó en un bastón y caminó. El primer paso fue lento y tembloroso, todo su cuerpo balanceándose como si fuera a caer, pero se mantuvo en pie. Luego dio un segundo paso, y un tercero. Cada uno una victoria arrancada al destino. Cada uno la respuesta más contundente a todos los que alguna vez lo habían llamado un caso perdido. Clara se quedó de pie al fondo de la sala, viéndolo caminar hacia ella, y no pudo contener las lágrimas, porque estaba siendo testigo de algo que nadie en Alden Kerr se hubiera atrevido a creer posible aquel año. El hombre al que un edificio entero había abandonado en silencio ahora caminaba con sus propias piernas. Cuando llegó hasta ella, se detuvo, respirando con dificultad, y la miró con una sonrisa que ella jamás había visto en ese rostro. La sonrisa de un hombre que había recuperado no solo sus piernas, sino a sí mismo. Poco después de eso, le tocó a Clara enfrentar su propia prueba. Entró en labor de parto una noche en que la nieve caía espesa afuera. Y no estuvo sola, porque Beth se quedó a su lado desde la primera ola de dolor, sosteniéndole la mano, animándola en cada contracción con toda la devoción de alguien que era, al mismo tiempo, amiga y colega. Y cuando el primer llanto del bebé resonó en la sala de parto, cuando pusieron esa pequeña y nueva vida en sus brazos, Clara se derrumbó en llanto, un llanto de felicidad que estalló después de toda la pérdida y el miedo que había atravesado. Miró el rostro de su hija y encontró ahí los rasgos del esposo que había perdido. Y le susurró a la bebé que su padre había sido un hombre valiente, que había nacido del amor y el valor de él. Unos días después, ya de vuelta en casa, Beth llevó a June de visita, y la pequeña se acercó de puntitas hasta la cuna, sus ojos redondos fijos en la bebé dormida, que llevaba puesto el suéter amarillo cuyo color ella misma había elegido. Entonces June levantó la mirada y anunció con orgullo que ya lo había dicho, el amarillo era como el sol, así que la bebé siempre se sentiría abrigada. La pequeña habitación se llenó de risas. Y en ese momento, entre personas que alguna vez habían caminado juntas por la oscuridad, una nueva vida se alzaba como una promesa de que todo sufrimiento, algún día, dejaría espacio para la luz. Elías fue a visitar a Clara y a la bebé cuando la niña tenía apenas unas semanas de nacida. Entró caminando por su propio pie, apoyado en su bastón, y cuando se inclinó a mirar el rostro de la bebé, Clara vio lágrimas brillando en sus ojos. Se quedó de pie en silencio junto a la cuna durante un largo rato, y luego levantó la cabeza para mirarla a ella. Y con una voz que había recuperado su claridad, le dijo con suavidad esas palabras tan familiares: «Cuenta conmigo». Pero esta vez, cuando Clara sonrió y comenzó a contar, no contó hacia atrás como aquella noche en que lo trajo de vuelta del borde de la muerte. Esta vez contó hacia adelante, comenzando con el 1, luego el 2, luego el 3. Cada número ya no era un hilo que jalaba a alguien lejos de la muerte, sino los primeros pasos hacia lo que vendría, hacia una nueva vida que se abría para todos ellos. El hombre al que alguna vez el mundo entero había abandonado, y la mujer que alguna vez había creído haberlo perdido todo, quedaron de pie juntos junto a la cuna de una vida recién nacida, contando hacia el futuro. Y en aquella pequeña habitación cálida, en medio de un invierno blanco, 3 generaciones de una familia no unida por la sangre, sino por algo mucho más fuerte que la sangre, por fin encontraron el lugar de paz que cada uno de ellos había creído que jamás tendría. Un año después de aquella noche decisiva en Alden Kerr, Elías Thornbury se había convertido en un hombre distinto. No porque hubiera vuelto a caminar con sus propias piernas,
sino porque la forma en que entendía el poder y el valor de una vida humana había cambiado desde la raíz. No regresó al mundo criminal que alguna vez había gobernado. En su lugar, usó la parte legal de la fortuna que había recuperado para fundar una organización con el nombre del difunto esposo de Clara. Una fundación creada para apoyar a dos tipos de personas cuyas vidas se habían unido a la suya de formas opuestas: pacientes abandonados en silencio por el sistema, y familias de trabajadores que habían perdido a sus pilares en accidentes laborales. Cada vez que alguien le preguntaba por qué un hombre como él haría algo así, solía responder que había pasado media vida haciendo que otros le temieran, y que había llegado a entender que ese poder no lo había salvado la noche en que yacía esperando morir en la última habitación al final del pasillo. Lo único que lo había salvado había venido de una mujer que no tenía ningún poder, salvo un corazón que se negaba a abandonar a otro ser humano. En cuanto a Clara, regresó a la bata blanca que alguna vez creyó que ya no tenía derecho a usar. Pero no volvió al mismo lugar que había dejado. Con el apoyo de la fundación de Elías, tomó la dirección de un programa que ella misma bautizó como Segunda Mirada, un programa dedicado a encontrar pacientes que habían sido declarados sin esperanza, personas por las que otros habían dejado de luchar, y darles una oportunidad más de ser vistos de nuevo, escuchados de nuevo, y de recibir un momento más de esperanza. Ella entendía, mejor que nadie, que a veces la línea entre un caso perdido y una vida salvada dependía únicamente de si alguien estaba dispuesto a detenerse, dispuesto a mirar más de cerca, dispuesto a creer que el silencio de una persona no significaba que se hubiera rendido. Cada vez que se sentaba junto a un paciente abandonado y tomaba su mano, veía la sombra del hombre de la silla de ruedas de aquel año que había quedado atrás. Y sabía que el trabajo que hacía no solo salvaba a desconocidos. También sanaba la herida dentro de ella misma, la herida que alguna vez la había llevado a abandonar su vocación con desesperación. Si hay algo que esta historia nos deja, es el recordatorio de que la dignidad de una persona no se mide por el puesto que ocupa, el título que carga, o la riqueza que posee. Un jefe poderoso paralizado en una silla de ruedas, y una camarera pobre y embarazada limpiando pisos por la noche, según cualquier medida que use la sociedad, estaban en extremos opuestos de la vida. Y sin embargo, fueron ellos quienes se salvaron el uno al otro. Se devolvieron mutuamente lo más preciado que cada uno había perdido. Él le devolvió a ella la fe en sí misma. Y ella le devolvió a él no solo la vida, sino una razón para vivir con decencia. Porque a veces, en esta vida, la persona a la que intentamos salvar y la persona que regresa a salvarnos resultan ser la misma persona. Y la bondad que damos en silencio, creyendo que se ha perdido en el vacío, algún día encuentra el camino de vuelta hacia nosotros, justo en el momento en que más la necesitamos. Todo ser humano, incluso aquel al que el mundo entero llama sin esperanza, una carga, o peligroso, todavía merece que alguien crea que vale la pena luchar por él. Y así, la historia del hombre de la última habitación al final del pasillo, y la mujer que se negó a darle la espalda, llegó a su cierre. No con un punto final, sino con números que se contaban hacia adelante. Porque para ellos, todo apenas estaba comenzando de verdad. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like y compártela para que puedas escuchar muchas más historias con significado todos los días. Nos encantaría de verdad saber cómo te sentiste con la historia de hoy, qué fue lo que más te conmovió. Así que, por favor, deja unas líneas en los comentarios para compartir esos sentimientos que llevas dentro del corazón, porque cada palabra que nos envías es una fuente valiosa de aliento para nosotros. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar hasta la última línea. Que tú, la persona que está viendo este vídeo, tengas siempre salud en abundancia, una vida llena de alegría, y paz y seguridad en cada día que pase.